está situada en el kilómetro 23, Ruta 1, Mariscal Francisco Solano López, en la ciudad de Capiatá. Actualmente contamos con filiales en las ciudades de Itá, San Lorenzo, Capiatá, Ruta 2, Mariano Roque Alonso, San Alberto del Alto Paraná y Pedro Juan Caballero. Universidad Gran Asunción, la universidad que te acerca al éxito. UJA, la revolución llegó a la red. No hace falta antena, no hace falta sintonizar, solo hace falta ganas de música. UJA, estás en línea. Una cooperativa clase A tu alcance. La cooperativa de suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, Coosofán Limitada, cuenta para sus asociados con créditos, transferencias nacionales e internacionales, tiendas con envíos a todo el país, tarjetas de crédito y débito, planes de ahorro y mucho más. Coosofán Limitada, una cooperativa con membresía abierta. Atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas en Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Informes y consultas al 021 60 66 48 al 9 y 0984 94 21 12. Coosofán Limitada, camino a la excelencia. Yo escucho UJA Radio. La Universidad Gran Asunción te ofrece una de sus filiales para encaminar tu futuro profesional. En Capiatá, Ruta 2, contamos con las siguientes carreras: Ingeniería en Informática, Ingeniería Comercial, Licenciatura en Administración de Empresas y Contabilidad. No esperes más para acceder a todos los beneficios que la Unigran tiene para vos. Vení, sumate vos también a la filial Capiatá, Ruta 2. Universidad Gran Asunción, nada mejor que estudiar cerca de casa. Porque la salud bucal es más que importante. Consultorio odontológico KA de la ortodoncista doctora Karen Aranda. Tratamientos en consultorio, prótesis, cirugía, extracción, implantes, odontopediatría, periodoncia. Ruta Limpio Luque, esquina Nueva Esperanza. Consultorio odontológico KA con celular 0994 35 96 29. UJA. Coopejas Limitada pone a disposición de los socios créditos que se adaptan a cada necesidad. Inversión, ordinarios, microfinanzas, emergencias, además de otros importantes servicios y de la asistencia solidaria. Horario de atención en Casa Central y agencias de lunes a viernes de 7 a 15 horas, sábados de 7 a 11 horas. Oficinas de cobranza Ruta 1, kilómetro 26, Supermercado Stock, lunes a viernes de 7 a 21 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados de 8 a 12 horas. Boca de cobranza Acceso Sur, Cruce Guarambaré, lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados 8 a 12 horas. WhatsApp 0981 60 62 41. Coopejas Limitada, 25 años creciendo con su comunidad. Casa Central en Ruta 1, kilómetro 25, J. Augusto Saldívar. Si aún no eres socio, asociate ya. Mundo del folclore. UJA Radio, estás en línea. Bello pasero buena, bello pa que ya quiero que mi. Bello pasero buena, bello pa que ya quiero que mi. Pena soca bei o mahema, o bueno lleva pepe guari. Pena soca bei o mahema, o bueno lleva pepe guari. Oye moyamo, viste que fuera hoy va puñame hoy te pirubí. Pero yo se va pista pues te tumbe peja pepe y estilo y te pega lo que te. Yo escucho UJA Radio. Pero yo se va pista pues te tumbe peja pepe y estilo y te pega lo que te va. Oye gozar aquí. Señoras y señores, con ustedes Fidel Chamorro.
Muy buen día, queridos oyentes de UGA Radio. Yo estoy para venir con esta pizza Paraguay, acá tu te tambo de Peguade y a ver, ñepiroña en Viapojera, mundo del folclore. En el mundo del folclore cabemos todos. Estoy hablando de costumbres y tradiciones de todos los pueblos que se ha recordado el 22 de agosto. Hoy estamos 24 de agosto en la víspera de recordar justamente el Día del Idioma Guaraní. La lengua autóctona que justamente es idioma oficial en el Paraguay desde el año 1967. De toda esa historia, de todas esas peculiaridades, vamos a estar hablando hoy con el doctor David Galeano Olivera, quien es el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, quien nos honra con su presencia. Esta ñandeñe en guaraní me ya potas en dive, está arando cabro guereco, con Anchaguala arando caja, está pucaná, ya potas la ñe en gaco, apes en dive, ya samba, epa, oruñande, estamba, epa, de informaciones, va esa pa con allá esa qua, internet, pibe, guaraní, y pete sitios, era aguaratatá. En fin, todo lo que refiere al idioma guaraní, que mañana se recuerda su día, vamos a estar enfocando o desarrollando con el doctor David Olivera. Por ahora, bienvenidos, queridos amigos, acá en Mundo del Folclore, que empieza a desarrollarse musicalmente con Oscar Martínez en los controles y acá quien les habla, Fidel Chamorro. Estás escuchando Mundo del Folclore. Ajay junte pucabe, ajajaru pise moiru. Se mantu aro que se recobe y pino ne pona camello ayuku paine isagua. De pucabe ombo yegua, opura que de guara. Ajay junte pucabe, arajaba sendive, omo cueva bela, auma saide apave, y catunga ura o palmito baseta, promo y no minte camua, apucabe bella y copa. Ay, junde pucabe, arajar pise moiru. Se mandó a lo que se recobe y pino de cora camello que ayuno ahí de isagua. De pucabe, hondo yegua, por gente de guara. Haga el junde pucabe, arajaba sendive, como pueda ver, auma saide apave, y catunga ura o palmito baseta, como inundinte camua, apucabe bella y copa. Despierta entre la nostalgia, se pura nombrando tu tierra ardiente, se Paraguay morar. Allá por donde dejaras el corazón debajo de la esperanza del cielo aquel pobre. A esa de motivo se morirá. A esa de Arapucu se corazón morir. Se vendida pura heine Maracapú por guar. Por aquí o esa pe con el cuita o botar.
mañana de un futuro amanecer. La esperanza de tu gente laboriosa se ilumina. Por eso nuevo crece en tu cielo sepura. La 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 la. Serendida pura heine maracapu Corugua Guarajú o Jezapé o Épica o Botá. Y el aroma de tu tierra generosa y campesina crecerá por la mañana del futuro amanecer. La esperanza de tu gente laboriosa se ilumina. Por eso nuevo crece en tu cielo sepura fe. Por eso nuevo crece en tu cielo sepura fe. Por eso nuevo crece en tu cielo sepura fe. Embosi hase yande pura hei embosi ave nyande nye. Hakatu sapu ande iro nyande nye. Ya estaron ba eva iro iterei nyande putui. Ha ya éramos peipona katu embosi eire teisa. Nyande nye en guaraní ko enoji ara 25 de agosto y estamos celebrando ya en forma adelantada. De hecho que el paraguayo tiene que estar orgulloso de ser un país bilingüe. El guaraní, que es un idioma basado en este caso por lo que es la lengua ancestral, con algunas modificaciones evidentemente para que se pueda ir también haciendo la grafía, en fin, todo lo que refiere a la parte técnica de un idioma que tiene su proceso evidentemente, como el castellano lo tuvo, lo sigue teniendo, cada día se van incorporando algunos vocablos, portugués ni hablar, ¿verdad? Estos idiomas que vienen del latín, nosotros también nuestro guaraní viene del alfabeto castellano, Yaypurushu y que era, pero ñande orescope tiene diferencia, lleva. Bueno, 7 horas 13 minutos. Este tema musical es Paraguay Pgajú, con la interpretación magnífica de una agrupación maravillosa, Aguas Claras, acá en Mundo del Folclore. A Jayjún de Pucabú estuvimos escuchando también. Esta música compuso Miguel Gómez, el director ya fallecido de Los Gómez, y lo canta Los Dominantes. Le hizo a su sobrina Natalia, que es la hija de Américo Gómez. Él vive todavía en Ciudad del Este, es un abogado, vive todavía, digo, porque la mayoría de los Gómez increíblemente tan jóvenes nos dejaron. Me refiero a Miguel Gómez, reitero, el director fundador de este grupo musical, como también César, Maelo, Alejandro, lo que me estoy recordando fallecieron. Quienes viven, Agustín, tuvimos el placer de hacerle una entrevista acá también en Mundo del Folclore. Es un grupo histórico, Los Gómez, relacionando con el autor que es el director de este tema musical, Jayjún de Pucabú. Bueno, muchísimas gracias a la gente. Yo le invito de repente a los amigos que sé que le gusta el guaraní, sé que le gusta el folclore y me responden. Te agradezco mucho, señora Elena Sena, siempre está trabajando por las cosas nuestras, así que nuestra gratitud. Julia Esther Martínez Melgarejo, bueno, dice buenos días, don Fidel, un abrazo lleno de bendiciones, dice señora Elena Sena. Julia Esther Martínez Melgarejo dice, Baeshapa, Rogendú, Hamburgo vive. Mañana, amoite, Baeshaicotetá, Alemania, vive, lleva. Y por andar en Viapó, Maitei, de Guaná, Maitei, Joribeba, ahí, Tomajeja, Catuto, Mende, Aguapuñan de Yara, Apamé, Jaterico, Ponaiteta, Neresain. Muchas gracias, de lejos así nos envían sus mensajes. La apreciada correntina hermana Julia Esperanza dice, buenos días a todos, demasiado lindo su programa, gracias por agasajarnos con tanto, Dios lo bendiga siempre.
Nuestro amigo profesor Víctor Cabrera Martínez. Buenos días, don Fidel. Abrazo desde la pastora Yandumina Flaminio Ores. Si se puede, dice. Buena, Oscar. Ya, tú te acá, con mucho gusto. Yo amo el idioma guaraní, dice Julia Esperanza. Y claro, estamos en la misma nación guaranítica. Ella, si bien es correntina, ama nuestro idioma guaraní, la lengua guaraní. Ahí está un Flaminio que es pedido musical. También pueden comunicarse al WhatsAppero de la radio, que es el 0981-640-002, que ahí tienes en la pantalla quienes están mirando y escuchando también la radio. Te van a pensar en mi bondad sencilla palabra. Ya yo organizada hoy me lo lleté, ya yo incorporar. Sango hoy me lo ñete, ya yo y cuarenta. Cuñame promesa, pete y te y ya y por Ojaguá. Todo esto es a un niña ya está con su propia vista. Hoy alegría ya y por huide de sinceridad. Domingo y o servido araña debe de ejemplo. Oro viaba el juez cuanto oye el no y cojaño. Ando en Gorico, o sea, sabe, ya no vio cuento. O corre con tiempo bien organizado que ama Jacob. La suerteña del compañero ya goza la vida. Mama y coge y taco anganguarape y se y coja. Se mando a coña pero me pemba y si tepa. Bebe no lleva pues etere y que la yereja. La suerte se muero antes del primer momento. Aquellos consejos de seres jape, miren muy que pa. O anganguara, hoy me enoja humida mi gente. Las flores desempeño a tiempo y te veo te bajar. Suerte ame la gracia se pongo y vete. Se dice que Pepe y se cotajara cae a soñar. Mi felicidad después de la suerte upe vayan de más. Esta cama y te mañan del tema a la oño y luna.
compañeros ya goza la vida. Mama y coge itaco angan marape y se coja. Se mandó a... Este de tierra adentro ya en su bebé campesinado paraguayo, pero como cama ahí acá tu pearu pibe ya huele coñan de mesape estoy hablando específicamente de los agricultores a quienes le homenajeamos con este tipo de música, porque el autor fue un agricultor y cuando se iba a difundir por primera vez su música, estoy hablando de Flamínio Arzamendia, dice que su radio tenía en la chacra, muy bien, acá, en los se tengo la envía poscuepan no sé en la radio, pues, en domina llevete a hoy hay tereidón Flamínio Arzamendia ñandere ya creo que el 10 de julio, pues, más lleva a 2 días después que tuvo ñande Iñirú Yaité, la música ya puede subir Antonio Moray. Bueno, 2 temas musicales de estos grandes compositores, músicos del Paraguay. Ñaño Organizana primeramente de Flamínio Arzamendia y Antonio Moray, y en la interpretación justamente de Moray, Gómez Moray. Y esto que seguía sonando, ahora se cambia lo que es la suerte. Bueno, te trago todo yo, Oscar. Cuando él me pone la música de fondo, yo hablo de otro tema, pero igual, la gente sabe, hago ya cuapa y te oyendo, ya anduvo introducción, ya cuapa y nada. Lo mitad, Erucaceramo audio, WhatsApp de la radio 0982, ahí ese número es 0981-640-002. Están sintonizando Mundo del Folclore por UGA Radio. Quiero dar algunos comentarios de la gente. Acá, por ejemplo, desde Japón nos está sintonizando Ever Nelson y Guti Monjes. Muy buenos días, señor Fidel. Saludos de Beja entero Nerendúa Peuguibé y desde Japón. Julia Benítez, como siempre, escuchando ahí desde Campana. Lindas polcas está escuchando. Dice, muchísimas gracias porque te gusta. Amo el idioma guaraní, dije. Repito, en este caso, Julia, nuestra querida amiga Julia Esperanza. Y por ahí tienen envía posa en Girú Fidel, Uga Radio, Huibe, Ara, Reya Pova, Rejobo, Yashakaja, Ñajenducaco, Arape, Caraigua, Zumbo, Ejarada, Viga, Leano, Ibagawi, Oimene, Oye Popetén debe boejar a Pedro Molinier. Pedro Molinier es un descendiente de francés que vino a reivindicar la lengua guaraní acá. Abeí, Oimene, boejar a Caraí, Arandú, Miguel Verón, un gran guaraniólogo también. Upesa veise añua Caraí, Catupiri, Carlos Rubén Ojeda. Bueno, gracias, debe abeí, boejar a añuan bareteja, apamé, a auyete y teje, tema reyapores, abeían de guaraní entere. Y acá Julia Esperanza, un honor, gracias, qué orgullo, dice Eva Amarilla, muchas gracias. Allá pues acá y boejara eso me hoy puruaco hierro y orereno de ese micrófono. Estoy hablando de la señora quien con su marido recorren los escenarios del folclore del Tabarandú. Rosa Angélica Escapini. Rosa Escapini, muchísimas gracias, maestra. Allá pues acá, hija. Y me enamoré ya pues acá, acá de Añuán Bareteja, Catu, Ñande Yarato, de Apameja Tesai, Petesai, con Añamun Baegua Suéter y Beco Pandemia, ve. Ya yo estaba Boejara, y Antonio, Juan Antonio Yoyito Denis, el rector de la radio, de la Universidad Gran Asunción, Unigran. Yoyito Denis va a estar presente también compartiendo con su caro amigo el doctor David Galeano Olivera. Uga Radio Rupibe Pura Hey PM Guaná Lomita. UGA Radio, estás en línea. Mi sueño más hermoso me vive peinajopa, la fragancia o huepa de aquel jardín florido. Hoy al verme ya rendido, agata pecerellar,
Pensativo te miré cuando tú te despedías. ¿Recuerdas cuando decía a mi ser enderezará? De aquel pobre corazón que truncó su alegría y se ahoga en agonía de gente y madrugada. Dejaste abandonada mis alforjas de ilusiones y partiste una mañana, a misa de bebé. Angustiado me quedé con mi desdichada suerte y mis ojos tristemente te salvan, Antonio G. Si volvieras algún día, golondrina viajera, con la bella primavera ayer tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría. Y esa hora ayer vivía Taipajuña el paité. Somos jubilados de la fuerza pública, con mucho orgullo y dignidad. Perdimos la juventud durante 30 años por amor a la patria y su seguridad. Somos jubilados de la fuerza pública, servimos al pueblo con abnegación. Hemos jurado a la patria defender con dignidad, y si fuera necesario perder hasta la vida. Este jubilado no se roba ni se toca, derechos adquiridos ni un paso atrás, contemplado y plasmado por la Constitución. Fuerza pública, señores, se debe respetar. Administradores venden patria, le quiere arrastrar a los jubilados, pero están equivocados. Viva, viva jubilados, viva, viva jubilados de la fuerza pública. Popemo indepo hasta yo pues me huemi es ya nera ñugare tampoco me voy a siete de pisi poco me voy pejende y pubanderete era un ande
posayuri a ella y te seré Neimo añaron gasune ya yo juro anaite Dayare koikotage ya yo jume hueca tunte Kane oyo jujetawi upe ya putaya que tambor el jubico y sheimero nendive ella seretere a niña arode tañandere saraipa o iba vivara pupe a tañane mandu a ñanaño y te jaco a ver erunande posayuri a ella y te seré neimo añaron guasune ya yo el uno anaite dayare koikotage ya yo el fume hueca tunte cane oyo el jujetawi upe ya putaya que upe ya putaya que upe ya putaya que La música en el dulce idioma guaraní, Anina Eretobe, es el título de este rajido doble, que es también un género musical paraguayo, en la voz y de su propio autor, Walter Molinas. Antes, jubilados de las fuerzas, la música de los jubilados de las fuerzas públicas, composición de Máximo Aranda Silva y Salvador Báez. Y este cantor paraguayo, quien nos visitó días pasados, ha interpretado acá en Mundo del Folclore. Gracias, señor Máximo, por enviarnos siempre esos temas que se están creando. Golondrina Mía, la primera canción que compuso, la primera música, Juancito Báez. La letra es de Miguel de Mora y nos cantaba Gaona Saracho, Pastor Gaona y Francisco Saracho. Ese yo y Tébalo y Taina. Aguillete y teman de go pesa pe semoinure hay terei hina katu rojano hina don en Jaraguazú David Galeano Olivera Teófila Sotelo. Gracias por tu sintonía de siempre, Pastor Gaona. En este año no envía por Pastor Gaona. Ya me llamaba cara Iguazú, Oscar. Me hace recordar de los años 80, Flaminio Ore, cuando escuchaba en parlantes, alto parlante, iba a tepe iba matar en gau. Pepe, no ven a Teófilazo, te lo amo ese tío Ventura, rogar en donde pepe la parlante en Mao, actuar la Pérez Peralta, actuar la Rustilante, se me mandó a paite. Bueno, un cortecito ya le recibimos acá y es un honor, reitero, contar con la presencia de una persona que tanto ya hizo por el idioma guaraní, este idioma guaraní que viene de esa lengua autóctona nuestra y que nos enorgullece porque Paraguay es uno de los pocos, él nos va a decir si es el único, hay otro país también bilingüe en el mundo. Así que enseguidita la presencia del doctor David Galeano Olivera acá en estudio de UGA Radio, ya festejando el Día del Idioma Guaraní que se recuerda mañana 25 de agosto.
Porque la salud bucal es más que importante. Consultorio odontológico KA de la ortodoncista doctora Karen Aranda. Tratamientos en consultorio, prótesis, cirugía, extracción, implantes, odontopediatría, periodoncia. Ruta Limpio Luque, esquina Nueva Esperanza. Consultorio odontológico KA con celular 0994 35 96 29. Coopejas Limitada pone a disposición de los socios créditos que se adaptan a cada necesidad. Inversión, ordinarios, microfinanzas, emergencias, además de otros importantes servicios y de la asistencia solidaria. Horario de atención en Casa Central y agencias de lunes a viernes de 7 a 15 horas, sábados de 7 a 11 horas. Oficinas de cobranza Ruta 1, kilómetro 26, Supermercado Stock, lunes a viernes de 7 a 21 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados de 8 a 12 horas. Boca de cobranza Acceso Sur, Cruce Guarambaré, lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados 8 a 12 horas. WhatsApp 0981 60 62 41. Coopejas Limitada, 25 años creciendo con su comunidad. Casa Central en Ruta 1, kilómetro 25, J. Augusto Saldívar. Si aún no eres socio, asociate ya. Una cooperativa clase A tu alcance. La cooperativa de suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, Coosofán Limitada, cuenta para sus asociados con créditos, transferencias nacionales e internacionales, tiendas con envíos a todo el país, tarjetas de crédito y débito, planes de ahorro y mucho más. Coosofán Limitada, una cooperativa con membresía abierta. Atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas en Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Informes y consultas al 021 60 66 48 al 9 y 0984 94 21 12. Coosofán Limitada, camino a la excelencia. Se vaya por ahí. El guaireño de la República del Guairá marcando siempre la diferencia. Acá donde islas es pueblos, acá hay ciudades. Bueno, Gregorio Narváez estaba cerquita ahí de Villarrica, pero más así la ya comunicación mía, acá tú, voy a hacer hija así o hija, tenía una enfermedad a los 56 años, falleció y compuso esto que y eres ya pa, hace con van a ese pueblo Artiga Uyayú, sabe tremendo Momburí la Villarrica o ya pa. Ellos tenían hasta hace poco la administración propia de lo que es la distribución de energía eléctrica de Acaragüe en aquella época, Ande, pero ellos tenían otra vez su usina propia primero y después esa usina, esa empresa distribuía la energía eléctrica a toda Villarrica. Pero qué placer inmenso, señores, señoras. El honor de recibir al guaraniólogo, uno de los más importantes del Paraguay, yo diría baluarte, que sostiene justamente lo que es la lengua autóctona, doctor David Galeano Olivera. Tenemos exponer este mundo del folclore, pero hay tereico, se al menos año emocionado, hija, hasta esa seña epopoa, hija. Gracias, maestro, por estar acá con nosotros. Maitei Fidel, Maitei Olivera, ñande Enduja, ñande Rechave, hay tereica tus abuelas, amigo, apenas o pujove ugape. Un placer, Fidel, compartir contigo. Obviamente toda la gente sabe, pero por si solamente ya coñé por la ocasión del país, quiero también aprovechar para reconocer, valorar ese gran trabajo que vos venís haciendo por el tema de la cultura popular, por el folclore, en compañía de Miriam. Son tantas experiencias vividas por ambos a nivel nacional que
también eso merece ser siempre reconocido y siempre valorado. Así que muchas gracias, Fidel. Estamos acá para compartir esta previa del Día del Idioma Guaraní. La previa, mañana se recuerda el Día del Idioma Guaraní. Se ha de entender la hora de inspiración en gran parte, porque evidentemente uno tiene que amar estas cosas para hacer. En Paraguay no es ni mucho menos remunerado lo que es el trabajo cultural, la difusión del folclore, y no emitimos estos comentarios como una queja, más bien como una realidad por la cual tenemos que luchar para reivindicar totalmente. Antes de hacerse o cabiente se ha opinata voy a dejar a David hasta ñande tendo tacuera cogíanse esa antes ñande cupilia mimi y cuál la idioma guaraní pero lleva de que tú la yaguata pona jaca tú ñande caracuete la ñande idioma guaraní ñande rija ese sube va a ser MC ñande lo que decimos en otro idioma que es también oficial del Paraguay, el castellano, nuestra esencia. Es mi forma de ser y lo que estoy expresando frente a un maestro, ¿verdad? No soy nadie, pero es una opinión muy particular de un paraguayo, doctor. Y bueno, Fidel, así mismo es. El trayecto que recorrió el guaraní a lo largo de su historia nunca fue fácil. Siempre tuvo momentos muy difíciles y en esos momentos muy difíciles pasó por esas circunstancias desagradables, muchas veces por ser denigrado, ser discriminado, inclusive en la posguerra del 70 se llevó adelante una feroz campaña que tenía por fin destruir al guaraní definitivamente. No existe lengua en el mundo, Fidel y amigos oyentes de Radio UGA, que haya pasado por circunstancias tan difíciles. El castigar a algún hablante de una lengua es una cosa rarísima en el mundo. Acá, cuando menos se le dijo al guaraní hablante guarango. A mí, hipojibeba, bayón de yuruki, ne indio. Hay una expresión dolorosa porque por mucho tiempo también fue usada en un término muy despectivo, ser campesino. Ya la de campesino, vamos a pope medio de tabija, campaña guaja, guaraní, todo eso pasó, pero más que eso, el tema de los castigos físicos. Yo suelo decir siempre el yurupete se creó para el que hablaba guaraní. Y lo otro, el arrodillarse, y no fue poca cosa, arrodillarse sobre Abatitu Picu y sobre Yuquire Saguazú, o mi amiga, Iku Aretere, yo llego a Cue, Taña de Wilter me mandó a poner, mire. Caña de mandó a mire la evolución que tuvo el idioma guaraní. Y ahora te pido, Oscar, una musiquita para ir matizando. Ella no hace foto, yo y la tecnología. Bueno, la verdad que es un honor, reitero, contar con la presencia del doctor David Galeano Olivera acá en los estudios de UGA Radio, en el programa Mundo del Folclore, que ha declarado esta semana como la Semana del Folclore, como estuvimos recordando su día, el 22 de agosto pasado, el domingo. Ahora te acá tu enamo Día del Idioma Guaraní. Ahora el 27, el Día de la Guaranía. Guaraní José Asunción Flores. Nos vamos a una musiquita. Tenemos mucho que hablar con el doctor. Toda vez que él disponga de tiempo, sé sus múltiples actividades, pero este tema ya con la de Guaraní. Ya regalo se pura mira. Virgen querida, neno betame, cosea mitad pura gen. El pal querida es en Dunico, sufrimiento de la llave. De Pujana, mi negrita, te apenero que. Esa ama constante, soy tu querido amante. De Pujana, mi negrita, te apenero que. Esa ama constante, soy tu querido amante.
con en el mundo. Sendera empujan derecha se windero gaskira wina se ve. Arena ingrata niñaña se wikure se miron nere mae. Sendera empujan derecha se windero gaskira wina se ve. Arena ingrata niñaña se wikure se miron nere mae. Noche un brazo goza vida feliz. Me mando a de tu fiel amante Sara y Iván de Jeví. Adiós ramo de romero, adiós el bote cuemí. O va a comer soy ya tan debe que despedimos el neví. Adiós ramo de romero, adiós el bote cuemí. O va a comer soy ya tan debe que despedimos el neví. Valle Piconé, Huiraín extraño y Teba, concesionera primero, Peñín Baticiere, Coape por hacer, aunque soy desconocido, ayunte poñando un lío, Coana y Paite, Puerto Casado de Ayú, Ayer Guisa por antes, la aire atorrante, Aceba Muña y Betú. Veina kohan ayutu, venendi de habitata, aguicatu abata, que moas de camora y tú. Chemita de peba y cue, ay como aprende a petepe, primera zona cuartepe, mitad cata y te. Mi mamá un pejahue, la eve y más soncera, o cuando llegó te fuera, un tiempo peguaré. O anayaña to en mí, o a Cuba, no y me papechera en Cuba, guainera y morotín. Se suerte se mi chimí, a moneira se ama, a señeñando por ama, tu ya guiñemo a mí. O ciudad que se volver, un rincón a esa mitad, que vos mire vos habita, y más se vea un bebías a hacer, requeco bebe lempe, hoy me vete y alma siempre, se poncho allá va cue. Usted va allá pular, coriña ñavaro upe, hay codos peligros upe, será plantera acá y pa. Upejare hamba, hace botan ningún pago, mamá cocinar uawi, ahí te viró cesará. Y ya miro hace, a yo bajé y paneme, a upe Pedro solo que me, tallaco en Vallavé, tajecha mismo cuide. Tallira estrella temprana, confidencia marciana, ta hacer ongete. Porque tarado taja, ta se pasó donde ube, a un miara ucreinde, tango con mi maracá. Enseguida pasa, de Guyar y Catibe, callejón, Puajo, Pupe, la torre Petapetá. Upevita lleve mi, tanga e feliba ibe, upevika tu calibe, tayuca mi sebo i. Hoy me capi y cati, ñan me putumba Cuba, hoy me mil hombres arruda, a el puro va a vir a mí. UCA Radio, estás en línea. Bueno, no me tañamos allí, imita con música ojaía que es la letra Emiliano R. Fernández, Apecue y Peite, una Concepción Yerere. Yañemonguetamita, Misimico, primera hora Pambogue,
Boejara David Galeano, Hacengo es la protagonista de la audiencia en Boejara, pues ya no Rupi a leer la comentario mío UAC. Teófilo Sotelo ya, buenos días don Fidel, te estoy escuchando, dice desde Buenos Aires. Ape ñande poeta comisario Máximo Aranda Silva, buenos días Fidel, Oscar y Mundo del Folclore, dice. Sí, me acuerdo, dice, pero la parlante ñande mandó, ahí en la Valle la General Artigas, Artiguense y la Teófila Sotelo, Romo y la iba Jai Mata, tiene ese tío Ventura, Rogan donde me dijo, Pepe la, hoy con toda la baile Caru y ya en Duma y pues nada, anunciámena. Pedro Rodas Benítez, bueno, Nuni Fiori dice buenos días. Pedro Rodas Benítez, buenos días, excelente programación amigo Pedro Rodas Benítez de Ciudad del Cántaro de la Miel, te copio don Pedro Rodas, ahí extiende Orejuina, la ciudad de Ita. Rubén Mayareyer ha sido oyente del Mundo del Folclore desde New Jersey, Estados Unidos, dice buenos días Fidel, Oscar, feliz jornada y que tú viñas tú Rollata se morena. La señora Susana Pedroso, ella es de Ginebra, está sintonizando. Ñande me vas en duja acá tú más que cristal no mitad la ñande a poco puya pe música oye cuál pe monitor pe allá ve pantalla pe la lindos paisajes paraguayos ahí. O pe algo ideas bueno, buenos días Mundo del Folclore, excelente programa, dice la señora Susana Pedroso, nos envía una florcita. Boejara. Oye, perseguí la ñande es acá tú hoy peñandero y después te pe de que tú años de vi que lleva. Pues si te estás así, pues saben, oye, pe, con angaña canapo, imbarete de ojo, pe imbarete que te había para ver añamo inumi, ya se será moja añamba po y que todos angaña ara imbarete. El guaraní pasó por momentos difíciles como dijimos, pero hoy vive el mejor tiempo que tuvo a lo largo de toda su historia. Estamos mejorando entonces en cuanto a concienciación, para el lado valer la o valora viejo, ¿no? Mitad. O valora, o se la mueve, a peor timba, y que tú a pedir cojarpi ya se sacó de un tiempo donde prácticamente decíamos estaba prohibido. Hoy en día nosotros vamos a encontrar jóvenes, niños que hablan guaraní, que quieren el guaraní, mismo en el campo de la música. Nosotros tenemos hoy una cantidad muy importante de cantantes, de compositores jóvenes, ¿verdad? Sí. Allá de los clásicos, de los que todos conocemos, a este tiempo donde emergen nuevas figuras. Sí, los festivales, o aquellos que se han formado a través de los conservatorios, lo han hecho por sus propios medios. De eso tenemos mucho, y esos son valores importantes que promueven el guaraní. Ñajandú ya veí puras hicueras, ya se sacaba, y purujá y guaraní. Purujá y purusé y quiere decir que espontáneamente, no sé si hicueras se la atribuye y tal año de esencia, Jacob cogió pues te peja oñandú, tierra adentro miango ya pues música curi Agüilleja, algunos critican el vicio que hay grafía, deja que tu cena criticáis porque antes que nada el mundo del folclore siempre ha mostrado apertura a los jóvenes y también está este otro que hace poquito se afamó, digamos, bueno, es famoso ya de hecho, hace mucho tiempo Miguel Narváez con la hija de Ramón Ángel Hit, Meli Hit. Sí. Entonces ya pues que hay desapegos a nivel internacional llegó eso. Y allí están, bueno, son varios, están Néstor Ló también en Los Caminantes. Sí, los Caminantes, Néstor Ló, sí, totalmente. Entonces, bueno, a ver, voy a dejar ya embotita con Coaco primera hora, o Pesar Pi, Coaco, oye, Huerucaña, de Guasaru, Pivén, de Semaitín, de Sembo de Jaraguazún, de Pedro Molinier, Pemoingue, y pues, va a ser, aja, se acame en Guaraní, en Bicuá, peango ser Walter Molina en Aben Baraka y a saina la hanga ya va. Al menos está a Guillermo dejar a Walter dejar acá tu piriga y a cuente oye puta so ahora ni su papá. Bueno, Walter go ese go ya ojai moico y peti ni eco ape guarani de gua a le invita a que tú alejes porque y tú ahí la de íbamos la hija eco a Walter Molinas a leer ya leemos y por ahí tienen enviar pose Anguirun Fidel Uga Radio Wive ahora Reyapova Rejobo
ya esa ñahendú ko árape Karai Guazú mbo'ehara David Galeano pe. Ivaga vive oime oye popete deben mbo'ehara Pedro Molinier a la se emociona yo amba en la inde. Avei oime mbo'ehara Karai Arandú Miguel Verón. Upesa avei se añúa Catupiri Carlos Rubén Ojeda pe. Habla de los referentes hablantes en guaraní, en los medios y bueno, en las instituciones también. Nos vamos a un cortecito, maestro. Bojara. Y que te imita la ñande envía poja Catupey ya yuta de seis na talla de coina ave pucarao mía ojalá que aranducape ajena era libro lleva. Ojalá que David Galeano Olivera. Bueno, ya hace la música de cortecito perire. Broje ya, tamate coche morena, naña remediay, iba cuñe, ya yo hay bueno, ya yo ya voy. Broje ya, tase morena, se nivel de rebe aywi. Broje ya, tanaimo aywi, peisa vara ayande. Ajata mantecose, upesa no rebe ata. El destino oputata, oñante nere. Ya yo hay Cuba cueñande, ninguna es falsamente. Coangana y catu 20 a soportar bebé. Upevane a resolver, se morena lo que llamo. Añando peisa ya jaro y cangue se le comer. Añando peisa ya jaro y cangue se le comer. Arriero años hago ya oíste. Que hago a que un hallita sea bebé joven. Juventud, arajata se nivel. Toy coyel to bebé, maguarei sayel. Ani que narembas, seresan otro rivane. No te vayas, que después de la pausa seguimos con mucho más. Universidad Gran Asunción, Unigran. La Universidad Gran Asunción fue creada por las leyes 3948/09 y 4065/10. Nuestra sede central está situada en el kilómetro 23 Ruta 1 Mariscal Francisco Solano López, en la ciudad de Capiatá. Actualmente contamos con filiales en las ciudades de Itá, San Lorenzo, Capiatá, Ruta 2, Mariano Roque Alonso, San Alberto del Alto Paraná y Pedro Juan Caballero. Universidad Gran Asunción, la universidad que te acerca al éxito. UGA, la revolución llegó a la red. No hace falta antena, no hace falta sintonizar, solo hace falta ganas de música. UGA, estás en línea.
Una cooperativa clase A tu alcance. La cooperativa de suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, Coosofán Limitada, cuenta para sus asociados con créditos, transferencias nacionales e internacionales, tiendas con envíos a todo el país, tarjetas de crédito y débito, planes de ahorro y mucho más. Coosofán Limitada, una cooperativa con membresía abierta. Atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas en Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Informes y consultas al 021 60 66 48 al 9 y 0984 94 21 12. Coosofán Limitada, camino a la excelencia. Yo escucho UGA Radio. La Universidad Gran Asunción te ofrece una de sus filiales para encaminar tu futuro profesional. En Capiatá Ruta 2 contamos con las siguientes carreras: Ingeniería en Informática, Ingeniería Comercial, Licenciatura en Administración de Empresas y Contabilidad. No esperes más para acceder a todos los beneficios que la Unigran tiene para vos. Vení, sumate vos también a la filial Capiatá Ruta 2. Universidad Gran Asunción, nada mejor que estudiar cerca de casa. Porque la salud bucal es más que importante. Consultorio odontológico KA de la ortodoncista doctora Karen Aranda. Tratamientos en consultorio, prótesis, cirugía, extracción, implantes, odontopediatría, periodoncia. Ruta Limpio Luque, esquina Nueva Esperanza. Consultorio odontológico KA con celular 0994 35 96 29. UGA. Coopejas Limitada pone a disposición de los socios créditos que se adaptan a cada necesidad. Inversión, ordinarios, microfinanzas, emergencias, además de otros importantes servicios y de la asistencia solidaria. Horario de atención en Casa Central y agencias de lunes a viernes de 7 a 15 horas, sábados de 7 a 11 horas. Oficinas de cobranza Ruta 1, kilómetro 26, Supermercado Stock, lunes a viernes de 7 a 21 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados de 8 a 12 horas. Boca de cobranza Acceso Sur, Cruce Guarambaré, lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados 8 a 12 horas. WhatsApp 0981 60 62 41. Copejas Limitada, 25 años creciendo con su comunidad. Casa Central en Ruta 1, kilómetro 25, J. Augusto Saldívar. Si aún no eres socio, asociate ya.
repetillita más. Me hay cuera y no sé alguno. El pan espiritual de los paraguayos es su música. Empezamos ahí a que Mauricio Cardoso Campos y Aranducá era mundo folclórico paraguayo. Acá tuve 25 años de Yapó, Miriam Solín, Hiro Boye por una vez en Viapó. Rombojera, Rombojera Mundo del Folclore, justamente por el nombre de ese libro que venía en 3 tomos. Y bueno, realmente nos alegra escuchar estos sones del arpa paraguaya, que de por sí es el instrumento bíblico que se ha adaptado y ha ganado la denominación de arpa paraguaya y que es el símbolo de la cultura musical del Paraguay. Albino Quiñones ahí acue, Oyapo acue, a la mistaña en Bozaray y en la lomita. En la interpretación Los Hijos del Paraguay con el querido Taní, bueno, los 3 ya fallecieron, Esteban, Taní y el otro Paulito. Pero este es el arpa pude Taní, Los Hijos del Paraguay. Potá en Dumipia ya puse acá mi ese mojara ojaía peteñan de hermanas en sé brasilera. Y por primera vez creo que está escribiendo Patricia Rivarola. Muy buenos días, bon día, ¿verdad? Escuchando el bellísimo programa desde Sao Paulo, brasileña, hija de paraguaya, no hablo y muy poco entiendo el tan bello histórico idioma guaraní, pero me gusta escuchar las sonoridades, es lo que muchos opinan. Cuando la gente habla acá o cuando estoy en Paraguay, Fernando de la Mora dice, saludos don Fidel y al profesor David Galeano Olivera. Muchísimas gracias por tu sintonía, muchas gracias por tu comentario. Y Susana Pedroso, la gran cantante paraguaya radicada en Ginebra, Suiza, también dice, nuestro idioma guaraní es lo máximo. Esta señora tiene un negocio, creo que un restaurante allá en Ginebra. Y días pasados, cuando la selección de Suiza clasificó de una etapa a otra en la Eurocopa, le hizo escuchar la música paraguaya a los europeos, ¿verdad? Susana ella pomita tin video, ya pone videollamada allá, Oscar. Bueno, hablemos más del guaraní, no sin antes comentar a la audiencia que contamos con la presencia, no solamente hoy, sino presencia espiritual y un apoyo total, eso percibimos, del doctor Juan Antonio Yoyito Denis, más conocido como el doctor Yoyito Denis, rector de la Unigran. Esta radio es del holding Unigran y él siempre nos acompaña. Una vez más, bienvenido a tu casa, doctor, y gracias por tu presencia. Ya muy rumía peñen de Boejar Guazú, David Galeano. Maestra para Fidel, maestra para Boejar a David Galeano Oliveira, se puede arorir por los Echaco Estudio Coabe, Jaña Masay, ñan de Folclore Paraguay, de Paraguay. Upechacha, mi saludo, mi respeto a la audiencia aquí de Paraguay y de toda parte del mundo. Upechacha, ñan de Vejina, Yajata, el restaurante, en cualquier momento, Ginebra, El viaje de Suiza, Bueno, muchísimas gracias, bienvenido a todos y cada uno de ustedes, están en su casa como siempre, y este es La Puerta del Folclore. Muchas gracias, buen día. Gracias, doctor y Fidel. Quiero aprovechar la ocasión públicamente, rector, para felicitarle en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por esta iniciativa importantísima, que es disponer de un medio de comunicación que tiene esa jerarquía que va acompañada con el nombre de la universidad. Así y mismo. A partir de allí se convierte en un instrumento valioso de comunicación con la sociedad, transmitiendo cultura. Y en este caso tan importante, como le decía antes de entrar al aire, Fidel, nada más y nada menos promoviendo lo nuestro. Y algo que tenemos que también rescatar, no porque esté acá el doctor Denis, hay muñeca guaraní. Bastante ya. No, ¿dónde rector? A mí está la rector universitario, por la Yujuan. Oye, ahora ni me por acá, así que felicidades, doctor. Muchas gracias, ya la verdad que no merezco tales cosas porque tiene que ser algo normal en lo que se manifiesta en cada uno, en cada ser, y más todavía de un educador. En ese sentido, Fidel, ya apenas te cuera, lo más importante es atravesamos la frontera. Y uno es más paraguayo estando fuera del país, por la añoranza,
por la búsqueda de la cultura, por la búsqueda de la tradición, por querer encontrarse con los parientes, vecinos y amigos, compartir, y por la distancia no se puede. Sin embargo, a través de la música, a través del diálogo, a través de estos medios, se siente más paraguayo el paraguayo que está fuera del país. Eso es lo que hace UGA Radio, que es de la Universidad Gran Asunción. Así mismo. Y felicidades. Pego Baiguasuterila y después doctor Yoyito Denis. Boejara, Teiterimba, Ego Guarani, igual allá Equa, Ego, algún puca, Mimba, ella matizan, era, cariñito con representante de las costumbres y las tradiciones de la Copa Paraguay, todo eso que añade y hermano Floripondi. A estar por casa y hoy en día que todo a estar la verdad, o cara de tío va por pucabe. Yamatizan, era cogerse, pues ahora como tipo decía, bueno, y no sé, para matizar un poquitito, doctor, pretende llegar ahí. A mí pretende, a cucujamos, anda, y coñe, oñe en Dugasua, la llevo, como pretende, japonés, coñe, neta, no, castellano, mucho menos guaraní, ya. Yo pibe tiene Bairú, viejo, a Paraguay, sí. Ojo cuevos y nada, ojo mañana, o yupi, o güey, tapisa cueras, tapisa javingo, once zapucay, ojo de en línea, Paraguay, pero vamos a meter barrio Molino, bebe, Pepe Ley Parada, once zapucay, la japonés, micro pale que Molino, pale que Molino, mañana se Bairú, en Bogotá, falta todavía 10 cuadras más o menos, pego, se ha ido pollo japonés, y se lleva y pale que Molino, así llega, chofer, falta 5 nomás ya, eso, pego, posa, lleva, o sea, y se dio el chofer. Señor, ya llegamos, acá estamos en Molino. No, ya moliné todo. Es cuarucea, la chofer a Molino con la bellicea, a la japonesa cuarucente. Pare que Molino. Pare que Molino. Está bueno eso, está bueno. Son de las 8:15 eso. A la cachique está y mía ahí casos. Es la cachique ella de cosas. Mía de Jevango, ejemplo, paja, hoy vete anda lleve Vacapivo por partido pelotas ojo sabe a la delantero vete Ñipituma ojo la pelota en donde debe está interior joven se suyo cabe se pelota acá y que mi vete Iguazú vete Venado cancha hija creo ver cobe pivo y ocho cajes allá hola iba te la Venado bebé ojo ¿sabe Iguazú? Iguazú te vas a muy la cabeza vamos yo pues si ña calle capa o sea virgo si ojo la hospital allá un guaje bien o man no puca o sea la autoridad la para la apoyo que la centro y la y vende la época pero ne hacerán güey me hace no sé qué gusto y no sé qué apoyo entender eso se ve por cabeza casi que hoy no tiene ya lleva hay que estudiar o carla ya entienden ya en duda ya no como hay en países del mundo no aprende ellos pegan de centro pegan vete ñanangiro ahí voy a Paulino como hombre ahí va ese y ahora te cuña que ahí y le me cuña me gusta gina la me cuña la Paraguay ahora como eso dice mi hija de Gorejota la Paraguay pero la tiro y formal gina eso Pisa Javi han invitado a la de Juan Ayeroquí a lo más seguro un de J en día la Ayeroquí vengo a una invitada a la joga han invitado a la joga lo más seguro ahí de J en día apenas me voy a la joga vecina Pisa Javi en Boyata han bebé que tú no se tan de Vilanda hoy
Vengo a noche poitan de Ari mi hija de sonrata malañan de familia. A ni que no permití la upea eso. A ni que no permití. Bueno, o una mitad cuñada ya. Ay, coco, ave, pego un tiempo de ir ojo y si le andaba. Vamos a vamos, dice mamá, tal cual era que sí tengo yo. A un tiempo la mujer mongo, o la que tenía, que te hice invitar. A la llero que gente. Upengo se invitar la joga, bajan de la joga. Upengo mamá, ni pues no se embobía. Ni siene mi hija, ni siene, oye, jubio la, oye, jugana, no mamá, ni ella pues. Oye, pingo de Ari mi hija eso. No, ni mamá, lo coi pesa eso. Ega do leiko. Animo tenonde se ayupi se Ari ha son da se civil familia. Eso doctor. Es lo de honrar la familia, es la río de honrar. Va, sai te puedo llegar a subir ahí, ¿no? Cachique ngojó la centro de alfabetismo, ahora voy a dejar o ahí la jera. Bueno, estamos ya con el rato una gemaula en viejo y por y suela voy a dejar a tengo que la eruma la en viejo ahí la o básico no muy enojada la también se mismo era eso a ver la jota la no es de cuál amba pico va en ahí con la uva eso usamos recreo. Cuando ve a la compañero que y la recreo. Bueno, Fidel, dentro de este marco de diálogo, tú sabes que a ver, ñande voy a David. No, o se mocoin va a poner mocoin libro. Ay, cuábico Nandi, verala y no ya pues me la dedicatoria. Segunda página. No ya pues me se. Amañata ponerse ucha, sandale. Sea aña acostumbrar tipo de deporte a veces le deja pues cuello lobo. De conclusión. Ahí así es donde mira. Muchísimas gracias, Mojara. Co va poner Ewerúa. Ahí metí libros, ve. Haupecha aparte que lea muy tepe biblioteca pe oña minduja no está alumno fuera ese haupecha llama a pensar con ñande ñe ponite haya huera haupecha. Muchísimas gracias mi querido maestro que con quien nos saludamos día a día a través del medio del WhatsApp. Hay veces y pucule más andale para ver mí, pero y ponerla inmaterial. Y ponerla y vaya. Ahora voy a popar un miedo. No, upea ya pedí arte de magia. Es la habilidad personal y la capacidad que tiene el maestro David Galeano Olivera. Más que merece felicitaciones y esperemos que tenga la vida eterna para que pueda enseñar y llevar siempre la cultura guaranítica y la cultura paraguaya. Totalmente. Ya muchísimas gracias, profesor. Al contrario, Rector, yo sí le agradecido. Hago una relación con Miguel Zuloaga. Sí. Hay como Sarambía de ahí la música paraguaya y tiene un término, no me estoy acordando ahora. Eu hubiera acá, no pude ver la música. Acá tú 22 de agosto, ahora te dime. Oye, puedo la almacén San Miguel, y más guareo, mi hubiera copaitepe, y más balanza tu ya, disco entero, disco vinilo. Bueno, hace algo y bebé, eso pedí por WhatsApp, eso es Peshawá, Día del Folclore, hace acá a Rija, eso es. Porque realmente pasé tan lindo. Y él, igual que vos también, pasa a los amigos, a todos. Y en esa oportunidad él no tuvo tiempo ni de responder teléfono porque él dijo en su anuncio que se iba a hacer ahí, que el almacén San Miguel iba a abrir sus puertas a todos y que se lleve pendrive y que él iba a poner en el pendrive 5.000 músicas para regalarlo mitad. Entonces, eso no es lo que hace el doctor David Galeano. Todos los días nos envía cosas tan lindas. Yo suelo postear a veces no. Bueno, acá Rogelia, la hija de Tina Grance, ella artísticamente se llama Luna. Y acá vinieron ya a cantar Luna y Robert, son dueto Morajú. Puras y ponadas y que uramos España y 4 meses que era moja, güey. Excelente todos los invitados de la semana del folclore cañito humorista, el profesor David Galeano Olivera, y nos siguen
y los que siguen en el transcurso de la semana. Esta semana hemos declarado Semana del Folclore, del idioma guaraní, de la guarani, acá en el mundo del folclore Boejara. Buenos días, dice, excelente programación, saludos desde Itá. La compañera, voy a decirle, de Unigran, Lidia Mariana de Riveros Oviedo. Fiel oyente. Fiel oyente. Mi saludo para ella, Bueno. nuestra coordinadora de la filial Itá. Apeñan de Boejara Guazú, del rector de Moma y Teima, Lidia Mariana. Apeñan de Boejara, Abeí, Ojaí, Virgilio Silvero. Peapete Caraí Guazú, yo hei pirea, dije, tama, apoyo pitazoañan de Tabarandure. Apeaje yande, hiasepeti ñenga, de chiste guaraní, me lleva. Vos apuse se ojo motope omoica vacunas. Tenonde ojo Luis, buitepe Raúl, hatapicuetepe Javier. Ojo hatajicuay, Raúl buitepe ojo abeí jajajaje. O por ejemplo Luis va ere para Repuca, Upepe Raúl, Ome Emma Javier, ojo aje. Dale la bucaina y se ojo ahí ahorita. Vamos a ver una vez Ya paité. Gracias por dejar a William. Maite por dejar a Virgilio, estaba voy a pagar de Maite iroría de ir del viejo Yara. Voy a dejar a Guazú, ña Aurora. Bueno, ya ese es pura gente, pero hoy pedido mi, pero oye, prender la gente que está hoy en tu celo y está la guaraní de ñañe. Con programa per la ñañe de lo habitual, pero hoy la idea que ñañe mongue está mi hija, una vez más, agulleta y tela de ellos voy a dejar a Guazú. Ahí está la música. Era moña ñañe guaraní, Era una ñañe guaraní, y por allí con a mí ese lupi por la era ñañe mandó la guaraní. tema. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya están llamando el tambor, la galopa va a empezar. 13 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y sale la galopera, la galopa a bailar. Luciendo el guavera, zarcillo de tres tenientes, a niños y derramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Desnuda, cimbreando la cintura de tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina, luce en dos trenzas floridas y viste tipo y llegó. Sobre su cabeza de guía lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Vitacuñá. Baila tu danza hechicera. En línea. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua
fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Yo escucho UGA Radio. Guarajurei que guaguapia yesareko Paetente sebe guajesa bareyo Akube buimiba seresa guiotororo Ay guamaja owe mahabuela nemora iku Kasakab aidi ayeshare amonbiri Shemana kamindie meinande beapura hey Baixareimo, reñandunda en Brasil Me conazo mi me hacerejeto paye yaje Oh, majebo carrete She ahoko shapitari Y amakuan de piari haya yuye yondibe Te coañete More cupanere comene Era pamue hoy mene orobe andere come Buen día, don Fidel. Excelente programa. Cada día hay gusto ver, amigo. Así que sigamos para adelante. Que tengan un buen día. Abrazo, Ramón Gonzalo Ñende de Buenos Aires, Villa. Apetayente, shañomi guamonduri Tamo coco ere, irobe valle polku Maravendo iko ipe shanwanara mokoshe Tome toca y paja tosirere kosere kome Asanda aya yesakare amombere Sembara kamindie peinate de apuraje Paisarei moton waje va eulasu Me conazo mi me hacerejeto paye yaje Oh, majebo carrete She ahoko shaputari Y abakuaja de piari haya yuye yondibe Nai kwai te coañete Porque la salud bucal es más que importante. Consultorio odontológico KA de la ortodoncista doctora Karen Aranda. Tratamientos en consultorio, prótesis, cirugía, extracción, implantes, odontopediatría, periodoncia. Ruta Limpio Luque, esquina Nueva Esperanza. Consultorio odontológico KA con celular 0994 35 96 29. Coopejas Limitada pone a disposición de los socios créditos que se adaptan a cada necesidad. Inversión, ordinarios, microfinanzas, emergencias, además de otros importantes servicios y de la asistencia solidaria. Horario de atención en Casa Central y agencias de lunes a viernes de 7 a 15 horas, sábados de 7 a 11 horas,
Oficinas de cobranza Ruta 1, kilómetro 26, Supermercado Stock, lunes a viernes de 7 a 21 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados de 8 a 12 horas. Boca de cobranza Acceso Sur, Cruce Guarambaré, lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados 8 a 12 horas. WhatsApp 0981 60 62 41. Copejas Limitada, 25 años creciendo con su comunidad. Casa Central en Ruta 1, kilómetro 25, J. Augusto Saldívar. Si aún no eres socio, asociate ya. Una cooperativa clase A tu alcance. La cooperativa de suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, Coosofán Limitada, cuenta para sus asociados con créditos, transferencias nacionales e internacionales, tiendas con envíos a todo el país, tarjetas de crédito y débito, planes de ahorro y mucho más. Coosofán Limitada, una cooperativa con membresía abierta. Atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas en Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Informes y consultas al 021 60 66 48 al 9 y 0984 94 21 12. Coosofán Limitada, camino a la excelencia. Pura heia no pujaré Baila ande pepo ari Mombre mozarambi Oiga shende benguara Amoi aina koa O paitemba emimiwi Baraka peñiruna Ai potaku sesumi Asesina kangeta Engua pura hei, xerrete potirakoa Leañoiteko ubetumi, xerexako pujarepe Mamoite paimeaina, xenetañangareko Guayacanjero abube, abolire non detepe Yaborai grabaite ahano kokoro Anaite koiko tahina Ururu endupera Aroko eta ina ape Inambiu mi boli Reina ojoma y piaricuera Tuyo tillero viajara Pete y penu bebriva Patrullero mitaí Orere shaba, bobu mi kopuharepe Tore pape onyon dive, roi pute jai bui Ahi ari roi su, ibiraro weiro beba Do baby anga orere, tu cigarro para mí Rehendu pavei, un milorito iñangue coiro Puesto escucha el tetepe, creo, yo ahí te Hoy me van a cuñando, patrullero, oye, oigo Mombre coñando, cable, pepijare Lecha pa' ver, veamos y te bate hoy el cava Mi granada luminosa, un mendiva, un mi bolí O que yepe y ya no gira, que na hoy me oje tu nunga Anaite o moñene, cururu a piripipi Prejendu pa' ver, camión cuera un bajo Oye, oiga, gente y mene o ya Y catúbara coime, ore cuera oñora y no A llevero te zaparabe y pujare coaba
Mona sapua añanduko pujarema Ajamita a esa será el puesto bewa Beinamo arambo pupe Yasumi iña pusema Cherelote a 10:30 esa Deja sacar tu era a mí se veré como Se tu pano y se sumime Iña la pupe angua Ay mombe ui chupe Se saite ay como Se la reina pecatu Bebo y mi Universidad Unigran, el desafío de formar los mejores. Estas son las crónicas que nos ha dejado justamente don Emiliano R. Fernández. Yo siempre digo que es la opinión autorizada, la voz autorizada, porque él estuvo en la guerra. Y yo le invito cordialmente y con mucho respeto a la juventud paraguaya a desmenuzar, si vale la expresión, verso por verso, letra por letra, palabra por palabra, lo que es el relato que él está haciendo ahí. Y que averigüen, por ejemplo, cuando no está interpretando Cururú y otros Piripipi, Baracayaí, las armas que disponían los queridos paraguayos, quienes de sus pechos hicieron la muralla para defender nuestra nación en la época de la segunda guerra grande que tuvo Paraguay, desgraciadamente. Pero es un hecho trágico, pero es una historia que hay que contar, porque creo que el ser humano sencillamente tiene ese derecho de saber la historia. Boejara coñaneñe guaraní la guerra jape estaitería o sería llevan. Estamos con idea, señora Inoguazú, Argentina, Brasil, Uruguay, vengo mi o añanera ta arikwa o imba isiteba tuisabe guaraní. Cuitamando aname Bartolomé Mitre, Argentina, Aretano Visaje, iba que ñande yayucaceramo Paraguay, yo cuera veñambo hueseramo Paraguay, coiba pe aribe, teco ten yayucana guaraní. Apeape, oye, juega que o Manó López, una semana te vas a, que tenía la poco en día, o se me vete y cuatía, hey, jabe, anijanua, oye, puro guaraní, boejaope. Quedó prohibido el uso del guaraní inmediatamente en la posguerra del 70, y de allí vinieron todos los castigos, ¿verdad? Yo suelo decirle a todos, mi cuñada Pirio Viva, por ejemplo, las heroicas mujeres de Pirio Viva, cuando hay chino, alemán, ruso, guaraní. Entonces, ese fue digamos, el valor de la lengua en ese momento, cuando estábamos hablando de los periódicos de trinchera. Sí. López publica el Cabisuí en su tiempo, Cacique Lambaré, El Centinela y La Estrella, que eran los 4 periódicos. Y de esos 4 se redactaban esos 4 usando un alfabeto que él pidió que se le preparara en mayo de 1867 en Paso Pucú. Pepe Genoy, Juan Crisóstomo Centurión, Luis Caminos, que era un gran guaraniólogo. Y su era Pellabomise, tenía seguetío, tenía abecedario. A Pella y Purutas, a Pella Nojetas la diario cuera. Y funcionó, porque en esos periódicos lo que se hacía era tratar de levantar el ánimo de los soldados paraguayos y por otra parte burlarse. Comunicar y a la vez motivar. Darle fortaleza espiritual. Y eso también pasó en la guerra del Chaco. Siempre Amombe Uyevi. 1933, el 28 de mayo de 1933, Estigarribia declara al guaraní como idioma oficial del ejército paraguayo. Era lo de Cururú, Baracayaí, Apegatu, Yajatraomi, Burubisacuera, era Paite guaraní. Acaguazú era Estigarribia, León Cané era el coronel Franco, Apese de Yujuta. Una cuestión interesante eran los mensajes cifrados en guaraní. Pela ya hay cosas que se miran de rupibe ñandenendu jarape. Hapeango hoy pertenece se mandó a allá hoy jetalla en pertenece se mandó un puesto paraguayo, una tropa paraguaya llega a un puesto prácticamente en la frontera con Bolivia, único lugar donde había agua. De por y la iba a mover.
Cuentan que eran 700, ¿verdad? De los cuales más o menos una mitad, un poco más, ya no estaban en condiciones de pelear. Como heridos, bien. Y del otro lado, con un anticipo de 24 horas más o menos, se cuenta que venía una tropa boliviana de casi 10.000 hombres. Y entonces piden socorro al Comanchaco y el Comanchaco les responde en guaraní. Y esos mensajes eran captados por las tropas bolivianas. Ellos vinieron acá, muchos de ellos en 1928 ya estaban por acá para aprender guaraní. Amba eje ibe marandoño oño bohasa llega su escuela, con avi, con manchaco e su escuela, con enire caballo timambo japuiva, ojota pendepiari. Bueno, la boliviana como bohasa lleva la catuja vengo, no sé si la con enire al amanecer. Sí. Pero la najesa que estea hoy su escuela, porque imposible, si la caballo que tengamos japuiva. Cuatro allá por cuando japuinte, mutilado mi arriba. Amba ver la ojota pendepiari. Un caballo de 3 patas era. Y lo que finalmente nunca se pudo entender y que después se reveló, el caballo que tengamos japuiva era el tercer cuerpo de caballería. Que dicho sea paso, nunca anduvo a caballo, siempre anduvo a pie allá. Y se gana una batalla sencillamente porque se dijo el mensaje en guaraní y que los otros no pudieron interpretar. Esas son cosas tremendas y estratégicas, pero tremendas. Otro es estado de la de mandó a otro oye crua que guerra. Hoy pesa habe umi bacheta hinape hoy cojarbe y que ñande con ella coabe pumbiri teléfono. Esperamos que pervigen en la isipo. Apear eso es la isipoñe. Al teléfono de campaña ellos le bautizaron con el nombre de isipoñe. Y de ese tiempo hay una cantidad muy grande de nuevos vocablos que se crearon inclusive en guaraní. Pues, tiene, digamos, un sentido muy especial la guerra del Chaco para el guaraní, no solamente por haber sido una herramienta que ayudó en el combate, sino que también ese tiempo incorporó nuevos términos que hasta hoy día muchos escuchamos. Inclusive muchos ñengas se generaron. Hubo un aporte importantísimo en materia poética, ya estamos hablando de Emiliano, de música, que todo eso se expresó siempre en guaraní. Apeango bemba, tú sabes, vaya, por guaraní, y qué beñona y nome, hoy pues oña neretame, pecueo ahí pe guaraní, ñandeña monca cuau, yo mambar veo pepe ahí. La verdad que el guaraní, estuvimos hablando justamente de la fecha que se recuerda el día del guaraní, guaraní araco éramos. Vaya, eso hemos con papo ya se puede apu. Pepe ya le mandó a guaraní arare, ayepa. Apea o 1967, peango ve ley guasuya e guaraní me Constitución Nacional. La Constitución del año 1967 se promulgó el 25 de agosto. 25 de agosto, la jura de la Constitución. La jura de la Constitución. Así es. ¿Y por qué se tomó esa fecha? Porque la Constitución del 67 es la primera que le dio rango constitucional al guaraní. Nunca antes fue mencionado en ningún otro texto constitucional. Y se incorporan 2 artículos. El artículo 5, que entonces decía los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. A punto seguido será uso oficial el español, pero reconoce el guaraní como idioma nacional. Y el otro artículo, el artículo 92, que decía el Estado promoverá la lengua guaraní, protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. 1967. Y por esa razón, porque se promulgó el 25 y en esa Constitución se incorporó el guaraní y se le dio un estatus constitucional, se optó por esa fecha del 25 como Día del Idioma Guaraní. Más de 50 años en Jaraja, UPB 67 vivienda, esa de esa la idioma mañana, no idioma original, ya ñandeña pues guaraní de hoy acá tupe idioma ya ñema la tecnología, pero ya cama sobre la Saguabaya y Purumaná está en un proceso, entiendo yo, el guaraní. ¿Y cuál es la evolución que podemos decir tuvo de aquel año 67 hasta nuestros días del guaraní? Bueno, de un proceso delicado
Porque en un momento, hablando mal y pronto y en términos médicos, que estuvo muy de moda y está de moda con la pandemia, hablamos mucho de la terapia intensiva, ¿verdad? El guaraní estuvo en un proceso muy difícil. Me imagino. Con toda esa campaña en contra. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que también saber valorar? Por eso estamos recordando a Tigarribia, podemos recordarle a Emiliano y a mucha otra gente que comenzó a... Rosicrán, inclusive, que comenzaron a hacer todo una campaña de reivindicación del guaraní. Ahora, ¿qué es lo significativo de esto? Que mediante todos estos procesos que mencionamos, el guaraní lentamente comienza a cambiar de una lengua proscripta a una lengua que comienza a ser observada por la gente, a llamar la atención, a interesar a muchos intelectuales. Y uno de esos grandes propulsores del guaraní en la posguerra es el doctor Reinaldo Julián de Cula Rosa, ¿verdad? De Cula Rosa es el primer paraguayo históricamente que enseña guaraní y se introduce en la enseñanza del guaraní en 1944 en la Escuela Superior de Humanidades, que hoy se llama Facultad de Filosofía. Allí empieza él a enseñar guaraní en la carrera de letras y él es el que estructura lo que llamamos la gramática guaraní. Y de eso muchos de sus alumnos después ocuparon cargos importantes y uno de ellos el doctor Víctor Natalicio Vasconcelos, director del Colegio Nacional. Le llama a él y le dice, Yunaco Abehambo de mi guaraní, le dice. Y se incorpora a la enseñanza del guaraní por primera vez en el Colegio Nacional de la capital. Luego se suman, por ejemplo, algunas instituciones castrenses, tipo la Academia Militar, el Colegio Militar entonces, el Colegio de Policía, la Escuela de Arte Escénico, ¿verdad? Lo que sería la parte de teatro, hoy día para nosotros, locución radial y televisiva. Bueno, y también entra acá en 1963 a una institución muy próxima a Capiatá, que es entonces era la Escuela Normal Rural, hoy se llama Centro Regional Saturio Ríos, a Pepo Ñembo, ahí, Guaraní, 1963. Y en el 63 es cuando se pide la incorporación del guaraní en el actual Centro Regional Saturio Ríos. El Ministerio emite una resolución autorizando la enseñanza de guaraní en otras actividades junto con otros idiomas. Allí entraba también inglés, francés y alemán. Y era optativo entre todos esos idiomas elegir el guaraní. ¿Qué pasó? Llegamos al 67, la Constitución pasa siempre de la mano de Cula Rosa. Cula Rosa fue un tipo tremendo. Él y fue a la casa de los más importantes protagonistas de la cultura de nuestro país, como firma caso de Cala y Cuantía, a instituciones, a peaño la Convención Constituyente, ¿ve? Inclusive operamos la guaraní y Cojangua, idioma oficial, pero no tuvo la suficiente mayoría, igual fue reconocido como idioma nacional. En el 71 empieza a funcionar el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, que forma profesores, y en el 73 se crea la primera carrera universitaria que tiene es la licenciatura en lengua guaraní dentro de la Facultad de Filosofía de la UNA. En 1985 nosotros creamos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y de allí vamos a pasar al 92, entra en la nueva Constitución, la Constitución vigente, el artículo 140, que reconoce al guaraní y al castellano como idiomas oficiales, y el artículo 77, que garantiza el derecho a recibir educación en lengua materna, inicialmente. O sea, éramos guaranime eñemorandu y cuibana, aupire y cuata castellano, el cuaponame vemos con idea. En el 94 empieza la reforma, y lo más reciente, en el 2010 se aprueba la Ley de Lenguas. En el 2011 se crea la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En el 2012 se crea y funciona la Academia de Lengua Guaraní. Y en el 2014, de la mano de un uruguayo, Rubén Martínez Huelmo, parlamentario, el guaraní es aprobado como idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur, el Parlasur. Son los acontecimientos más importantes. En el 2007 entra a Internet con mucha fuerza con Wikipedia en guaraní, y en el 2016 finalmente se termina el navegador Mozilla Firefox, Aguaratata.
Bueno, ese es un recorrido así rápido, históricamente hablando, de un proceso que hoy encuentra al guaraní en una situación tan, pero tan importante, y que nos muestra a nosotros un proceso también de reivindicación del guaraní dentro del contexto paraguayo. Imagínense que esta mañana estemos acá hablando de guaraní en un programa como este con tanta audiencia, mucha gente nos escucha. Y vuelvo a repetir, Fidel, nada más y nada menos que el rector de una universidad hablando de guaraní conversando con nosotros acá. Corroborar algo más justamente de lo que habías mencionado, que el idioma guaraní, evidentemente, como cuenta el Bojara, tuvo un gran proceso y muy difícil. Muy difícil, sí. Que para luego de repente no solamente ser un idioma oficial del Paraguay, se convierte también como idioma del Mercosur. Sí, totalmente. Y eso fue por CMC, que dice la resolución del Mercosur 35 en agosto de 1995. Sí. Y como es parlamentario del Mercosur, ahí toda la sesión se hace en 3 idiomas. Uno tiene su auricular y de repente puede exponer sus mensajes en guaraní, y para el brasilero lo traducen al portugués, claro. Y para el uruguayo lo traducen en español, o viceversa. O si el brasilero quiere escuchar en guaraní, lo pone la tecla guaraní y lo escucha plenamente. Me acuerdo que esa travesía tuvo el idioma, y gracias a eso, gracias al esfuerzo, y por qué no mencionarle acá a nuestro maestro totalmente David Galeano Oliveira, que hizo mucho para que esto también pueda irse al más allá. Totalmente. Así mismo. Y más que merece felicitación acá a nuestro ilustre visitante. Sobradamente. Y la Escuela Rosa, entonces, digamos, el propulsor para que esto se oficialice. Sin embargo, hay personajes, en el buen sentido, personalidades, como el doctor David Galeano, el propio Pedro Molinier y otros que lucharon mucho en épocas más difíciles. Históricamente entiendo que en la época de Carlos Antonio López se prohibía el guaraní, al menos en parte. Sin embargo, antes Francia promovía el guaraní. He visto nomás en un libro de que formó la primera banda de indígena, de nativos guaraníes, y envió al Río de la Plata, nada más y nada menos a Buenos Aires. Entonces, eso nos hace saber que Francia sí quería el idioma ancestral. De hecho, él escribía a sus delegados de frontera en guaraní. De eso hay testimonio en el Archivo Nacional. Lo otro es que en el tiempo de Francia se creó el primer himno nacional que escribió justamente Anastasio Rolón, Caraguata y Baja. En la época de Carlos Antonio López queda así como un testimonio de intentar el incorporar el castellano y de intentar intelectualizar más a la población mediante el castellano. El envío de muchos de los paraguayos al exterior para formarse, para capacitarse, pero él acá internamente fue protagonista del proceso por el cual se estableció modificar los apellidos guaraní por apellidos hispanos, por apellidos occidentales. Entonces habían muchos. Hoy algunos de esos apellidos todavía continúan. Es muy común escuchar, inclusive en el ámbito deportivo, el apellido Ñamandú. Ñamandú es un apellido guaraní. Sí. O por ejemplo, el nombre antiguo, hoy cambió. Ese tiene el problema histórico del idioma cuando es más oral, cuando a lo mejor no se escribió mucho. Es el caso, por ejemplo, de Pirayú, que el nombre Piriyú continúa allí. Y pirí en realidad se refiere a un tipo de paja, de junco. Después a mí pirí, bebuy, pirí, yu, pirí, que están todos allí en la zona. Y se refiere a ese tipo de vegetal. Aparte de eso, nosotros vamos a encontrar seguramente muchos otros apellidos que permanecen, pero que la mayoría, de aquella totalidad que había de apellidos guaraní, la mayoría pasaron después a convertirse en apellidos hispanos o apellidos occidentales. Doctor, acá siempre destaco entre todos, ¿verdad? Sin restar méritos a ninguno quienes escriben. Esta señora es de Ecuador, ella es ecuatoriana. Quiero leer nomás su comentario. Dice, para mí, para los que nos gusta el guaraní,
Es un honor recibir conocimientos acerca de tan bonito idioma, admirable. Ustedes son dueños de su propio idioma, dice. Lindo programa, gracias. Ella es ecuatoriana. Qué bien, un saludo a ella. Saludo cordial acá de parte del director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Apengo la radio pe la horario y tirano y mija catu ya está con a ver corte ya se lleva. Ya puta mieto por indígena. Ya puta. Bueno, ana acá cure oresa ore y gorra lana esa ore acá. Bueno, nos vamos a ese cortecito. Yo no sé si vos estás mostrando los libros Aranduca, apeos ahí a Cueva David Leano Olivera. Ahí están. Yo agradezco en nombre del Mundo del Folclore los regalos que hemos recibido de vos. Aparte de estos libros, otros regalos también. Me refiero al apoyo constante que siempre brindas a Mundo del Folclore, por ejemplo, para el Festival de los Dúos. Eso quiero hacer una vez más público, doctor. Muchas gracias a tu nombre como director, a todo el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Muchas gracias. Bueno, ya ese tipo de ibeja ni que titala ñande envía poco ahora pegó a mi simija catupeya yuyuta ñande ni guaranire. Éramos y ahora ina ñambomba iguazú con el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. También está presente el rector de la Unigran, el doctor Juan Antonio Yoyito Denis. Maracami aceten de puba Rey guapa y te vas en Brasil Paro pura heita cuya jaihua te va número petaba badira bote Caballero pueblo sepe como peda Y catuve el grande jevia bebé Tiene risa se mopa de seba la que sabe le cruzaba la Bimbollero a tapeario iba Pepe Baisa o Soñembo Se cambatona y yo con mi valle cuapona y te va a vira bote Coitero que saga uva Al menos coanga hoy quemaron Ellos se cambase moquera y no van y neña guadira porque Ali queremos ver a Imene A ella hoy te mando Bejanguá Ani de penaco de a perenda y policuñán de codiana Se embaraca mi acetene puba No te vayas, que después de la pausa seguimos con mucho más. Universidad Gran Asunción, Unigran. La Universidad Gran Asunción fue creada por las leyes 3948/09 y 4065/10. Nuestra sede central está situada en el kilómetro 23 Ruta 1 Mariscal Francisco Solano López, en la ciudad de Capiatá. Actualmente contamos con filiales en las ciudades de Itá, San Lorenzo, Capiatá, Ruta 2, Mariano Roque Alonso, San Alberto del Alto Paraná y Pedro Juan Caballero. Universidad Gran Asunción, la universidad que te acerca al éxito. UGA, la revolución llegó a la red. No hace falta antena, no hace falta sintonizar.
Solo hace falta ganas de música. Estás en línea. Una cooperativa clase A tu alcance. La cooperativa de suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, Coosofan Limitada, cuenta para sus asociados con créditos, transferencias nacionales e internacionales, tiendas con envíos a todo el país, tarjetas de crédito y débito, planes de ahorro y mucho más. Coosofan Limitada, una cooperativa con membresía abierta. Atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas en Madán Lynch y Aviadores del Chaco. Informes y consultas al 021 60 66 48 al 9 y 0984 94 21 12. Coosofan Limitada, camino a la excelencia. Yo escucho UGA Radio. La Universidad Gran Asunción te ofrece una de sus filiales para encaminar tu futuro profesional. En Capiatá Ruta 2 contamos con las siguientes carreras: Ingeniería en Informática, Ingeniería Comercial, Licenciatura en Administración de Empresas y Contabilidad. No esperes más para acceder a todos los beneficios que la Unigran tiene para vos. Vení, sumate vos también a la filial Capiatá Ruta 2. Universidad Gran Asunción, nada mejor que estudiar cerca de casa. Porque la salud bucal es más que importante. Consultorio odontológico KA de la ortodoncista doctora Karen Aranda. Tratamientos en consultorio, prótesis, cirugía, extracción, implantes, odontopediatría, periodoncia. Ruta Limpio Luque, esquina Nueva Esperanza. Consultorio odontológico KA con celular 0994 35 96 29. Coopejas Limitada pone a disposición de los socios créditos que se adaptan a cada necesidad. Inversión, ordinarios, microfinanzas, emergencias, además de otros importantes servicios y de la asistencia solidaria. Horario de atención en Casa Central y agencias de lunes a viernes de 7 a 15 horas, sábados de 7 a 11 horas. Oficinas de cobranza Ruta 1, kilómetro 26, Supermercado Stock, lunes a viernes de 7 a 21 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados de 8 a 12 horas. Boca de cobranza Acceso Sur, Cruce Guarambaré, lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados de 7 a 12 horas, domingos y feriados 8 a 12 horas. WhatsApp 0981 60 62 41. Copejas Limitada, 25 años creciendo con su comunidad. Casa Central en Ruta 1, kilómetro 25, J. Augusto Saldívar. Si aún no eres socio, asociate ya. En Mariano Roca Alonso tengo la satisfacción de estudiar en la mejor universidad del país, que me brinda una educación de alta calidad de cara a mi futuro profesional. Te esperamos con las siguientes carreras: Derecho, Administración de Empresas, Ciencias Contables, Ingeniería en Marketing y Publicidad, Ingeniería en Informática y Ciencias de la Educación. Universidad Gran Asunción, filial Mariano Roque Alonso. Inscripciones abiertas. Búscanos en las redes, Instagram, Facebook como Unigran Paraguay o en www.unigran.edu.py. No esperes más y sumate vos también a la Universidad Gran Asunción, filial Mariano Roque Alonso. Ruta Transchaco, kilómetro 15 y medio, esquina Humaitá, Universidad Gran Asunción. Tu futuro cada vez más cerca. Mire lo caro, se
niñembare y ñañaba el cuero y ñañaba el cuevo un peneiro y por abajo te tiré de hoy me de a cointere y comer hacete sae cero vare de gente ayer ellos humillan a nivel marejento mi amo allá yo caigo de coito tineñe de vida muy ya y ñañabante y ñañante y ñaña añanem ahí. La saga Arpapú y conocido y tiene hilo y tal entonces que hay mi suerte con que se morena de esa ya puedo que amado Olmedo Díaz un poeta guaraní acá estoy jaebe y que tu piriña de ni para cuera o ya puedo ni posti como ni mitad cuña Paraguay la mujer más gloriosa es Ñandé Francisco Papa Uno Areco Paraguay pues allá añandé acá tu hoy cuaba hoy va ina cuñado ya en todos los aspectos siempre la mujer paraguaya es protagonista en el desarrollo de la historia del Paraguay. Esta canción canta Mino Gómez y los triunfadores carapegüeños. Mino Gómez es de Arroyo Dos Amores de Santa Fe, provincia de Santa Fe, pero Cacuago yo estaba hablando profesor de Hermanos Argentinos, esta ecuatoriana también, que también escribió en otra parte, veo, Gloria Viteri, escuchan y se identifican con las cosas nuestras. Va es de opinarla, ya éramos la nación guaranítica, ojo pitipaiteja la Cono Sur, por ejemplo, en América del Sur. Va es de opinión al respecto. Guaraní territorio. Ingoñe, pero no me Caribe. La palabra Caribe, de hecho, es una palabra guaraní. Caraíbe. Caribeña te digo, Apea, Pepe, oñe, pues no, ande, rehuelleja, oñe, Uruguay. Ni ande, te vaya Uruguay. Sí, Uruguay, tiene yatita, tiene caracol. Caracol de mar. El guaraní tiene la característica de nombrar los cursos de agua por la presencia abundante de peces. Íbamos de la Carabe tiene pirá. Llegamos Mondavi, mondamos la Javi, si no Mondavi tiene pirar era. Me hago, bueno, piraña, que piraña y nada lleva. Piraña se dice en castellano, pero miren con la otra vez y me pegan con las pirañas, Está por ejemplo el salmón que tiene nombre guaraní que es el pirapé. La pirapé. Por ejemplo, donde lengua es la yatita, los yatita. O sea, es la peañón, te voy a pegar la jetabea. Es lo mismo que, por ejemplo, estábamos hablando, el guaraní, normalmente, y el paraguayo, siguiéndole, nombra los lugares por la presencia abundante de algún elemento natural. Sí. Por la característica. Claro. Y también en Bocayatí, la oye se en Bocayá. Ahí de Yataí, o Yataí, la jerate de Yataí, ti, hereta Yataí, de Yataí, Jetajabe. O bien, por ejemplo, en Jame la animal y los seres humanos, no se usa ti, sino se usa cuá. Entonces decimos ya guarete cuá, el lugar donde abunda, no es cuá de cuara solamente. Añade apenas morir, añade camba cuá. El sitio donde estaba la gente afrodescendiente, 6 de enero. Sí. Y bueno, por allí esa cuestión me parece siempre importante destacar. Desde Guayana, es Guayaná, que es la palabra opuesta a Guayaquí. Qui quiere decir extraño, pero ella es la oñemboquí.
O sea, empieza una relación con un extraño. Peiga tú y subir la Ana. La Guayana dice la ñane Ana, pariente. Y después el ancho era del Paraguazú, que es el océano Atlántico, hasta las estribaciones andinas. El río Pilcomayo, que es un nombre que está en Aymara, río de agua roja, rojiza, más o menos lo que significa, eso tiene un nombre guaraní. El nombre era Araguá. Araguaví se llamaba anteriormente el río Pilcomayo, en guaraní. Araguá, Aracé, Araguá. El este, que es donde sale el sol, y Araguá, donde entra el sol. Y toda esa zona tiene denominación. Uno lleva acá cruzando prácticamente la frontera con Argentina y con Bolivia. Está, por ejemplo, Camini. Camini, que es una ciudad boliviana, y es Caamini. Caamini, monte pequeño, monte chico. Uno, por ejemplo, hoy menciona el más grande, importante sitio donde se desarrolla todas las estrategias políticas de Brasil. ¿Dónde? Itamanatí. ¿Acuerdas ahí? Itamanatí con Y. Oye, Ipanema, claro. Itaje y se piedra, manaje y se deformes, ati, conjunto o lugar donde existen piedras deformes, irregulares. Nosotros decimos el estadio más grande del mundo, Maracaná. La Maracaná tiene loro. Maracaná. Es lo tradicional del Brasil. Claro, el lugar donde nació San Martín, y yo siempre digo, San Martín nació antes, sin ánimo de ninguna polémica, pero San Martín nace antes de la guerra del 70, y nace en Yapeyú. Yapeyú era territorio paraguayo. Y así entonces el nombre, así figura en los libros. Sí. ¿Qué pasada bien por un paraguayo? Le dan honorífico a un argentino paraguayo, que es más paraguayo que argentino. Así mismo. Y allí el nombre donde él nació es Yapeyú, leemos nosotros, pero si vamos a leerlo en guaraní es agua, apé, superficie, y yu, dorado o dorada. Y allí pues hay yo llegué a conocer el lugar, hasta ahora hay unos camalotes muy amarillos que a la hora en que entra el sol, o mimbipá, sa y yu, y da la impresión de que el agua tiene de superficie dorada, amarilla, y de allí viene el nombre. O sea, el guaraní tiene eso que es descriptivo. Concretamente, desde el repetimiento de Jaramoitela Yapeyú. Yapeyú sería en la provincia de Corrientes, Yaxamina, Posada, Villahuellí, Uruguay. Así que dentro del antiguo Paraguay. Dentro del antiguo, exacto. Misiones, toda esa parte, ¿verdad? Y nosotros vamos a encontrar todo ese territorio también con un nombre en guaraní. Sí, así mismo. Inclusive, sáquese, ayúdense. Más o menos por ahí va el cacique. A mí, Correntino, Bojeapula, Beñandilla, Chache, Chache, Cheve. O Ichupe, Ñandella, Ichupe. Chamigo, Jamende. Apeape, Chache, Chija, y también Corrientes usa lo que nosotros acá llamamos mitaí. Para nosotros allá Kunumi en las escuelas del Curú. Y acá en el lado brasileño también, Mato Grosso, Campo Grande, ciudades, ciudades y calles. Curií es la planta. Pino. Es parecido, ¿verdad? Parecido al pino. Bueno, japea la jera guaraní. Curité. Exactamente. Curitía. Tu tía es que vive ahí, Así que ella, ¿cómo es el nombre? No me estoy acordando. La señora Zoraida, ella siempre sintoniza, así con seguridad le va a llegar el saludo mucho tiempo. Tú que angeter, o sai hina vige de itatire algo. Pirayú. La Pirayú go pira yuja katua oinge agentu ya dorado. Piri yu de lleva. Se pea ojo veces la isla lleva. Porque la Pirayú, cuando después el arroyo Guazú, río, mierda, la dorado, entonces ahora sí capi y tú está, ñu está, a creerse etimología, siempre es importante allí la lógica, sobre todo la lógica guaraní. Es donde ya puede, es la objeción bojera, pero oían a Pepe.
Allí vas justamente porque el tema del pirayú como dorado, porque resulta que es pez de río. Sí, sí. La peola Tuizabé tiene arroyo. Ya, y sí existe hasta ahora el apellido Piriyú. De hecho, nosotros tenemos profesores de guaraní con el apellido Piriyú. Sí. Y lo que se produjo es una degradación. Es lo mismo que pasó con Quindi. Ya estábamos pejera y tengo que porque y una lógica otra vez allí, la terminación de en guaraní se hace una distinción entre las palabras orales y nasales. Cuando una palabra es oral, le agregamos como al final ti, ya es pacoba ti. Pero por ejemplo una palabra nasal, que es aquella que lleva por ejemplo la M o la ñ, nosotros no decimos ñanati, decimos ñanandi. Allá a Pepe la misma. Pero la misma cosa la tijalandía. La misma cosa. Dere cota muy tengo ajeo Alto Paraná mengo quevo y caarendí. Cuando mallorquín, a pea caane jeta jape handi. Conjunto de. Exacto. A pea la ape de ahí la que ni acue. Allá a Buitaña de la que ibe. De Tapiracuay ya ñande con a pea Tapiracuay. Tapira te cure. ¿Cuál la jeta jape? Estamos hablando de un animal. Y el río, el arroyo donde abundan los tapiras, a cuya vera abundan los tapiras. O sea, vamos a encontrar muchos arroyos estados en Jacuré. Exacto. Esa mina a ver con San Lorenzo Herrera y Picue, Tayasuape. A Tayasura te cure. Tayasura pengo. Ahorita los compañeros ya sacó, compañía Tayasope. A pea Tayasupe, famosa ahí donde a Tayasu igual Tayasula y que a ver la cura pues pero hablando de Tayasotego, después el cuitego. A ver, mira, ya que ni me que pues vecina Ubiraro. Ubiraro la especie de árbol de la planta. Y me Ubiraro, ven, posta Ubiraro, tema. A pea ahí ve retornó el mando y me vengo la posta. A la posta vamos a hacer la encarnación, pero un pin de huepa. Porque era el río de la Plata, veo y se la correo a Pitaca más unos 10 kilómetros más o menos, un poco más. A ver, vaya, un le caballo, un boitu, había no cambiarle caballo. Esa era que upeape, ueajape, petembigüey, upeamba, Parejara. Pero upeana allí puruela, guaraní, añabe correo electrónico, la pareja. Parejara, o bien, oye, eso es una forma de recuperar. Un mensajero, porque ya era que Ramón Mendoza vivió 25 años en la ciudad de Luz, París, Francia. Se le encargó filmar un documental referente a la cultura americana, pero era por su parecido a Charles Bronson, y los europeos relacionan a este continente directamente con América del Norte, con Norteamérica. Entonces por eso le dieron esa misión, pero aparte él conocía toda la cultura. Y justamente me estoy recordando nomás ahora él. Lo de Itatí nomás quiero decir. A gente tiene leyenda ya en una yepa de Jaycuay, no recuerda documento. Y la leyenda cuenta que Itacorá, veamos, Paraguay otro lado. Ya ana y la Ita. La característica de ese lugar que las piedras son redondas. Y bueno, de ahí fueron corridos una parcialidad nativa guaraní. La indio moro le con la gente de Pitayobay, ya eso es aveína. Pitayobay, oye, pues acuerdan la Pitana Anganape animal de zapatilla. Oye, por la tatúa su pirewi. Apeangos acuerdan que ti. Ya puedo mencionar de forma rectangular. A como de pea opinó a grande de cual o para tener bajo. La Pitayobay. Confundía a la gente. Bueno, mía o muña caníbalos a cuera uja pisabe. Ojo y cuela indio guaraní y bueno allá supe o pues la Río Guazú la oso para Paraná. Pero pues tiempo sí que ya era rumoroso Paraná y no podían cruzar. Y se recomendaron, y ahí de la piedra sale humo, güey. O sea, tatati. Tatati. Pues ya aparece abuela Tupancingo para la creencia religiosa cristiana, especialmente es una nomás. La Virgen de Cacupé, Cacupé Peguá, lleva. Distintas denominaciones. Virgen Aparecida, Guadalupe, Fátima, y en este caso Itatí. Itatí, Tatati, o sea, ya la Tupancingo. Cual historia de Moisés con Mar Rojo ya abrieron a su vez ya abría ahí el río Paraná o Asai que ambos
otro lado, lleva. A Momboipiri ya es el río Paraná, a otro lado. Y bueno, por esa creencia, el Papa León XIII, creo, 1900, le nombra como la reina del Paraná a la Virgen de Itatí. Y en el año 1910 funda la diócesis en Corrientes. Y en 1918 le declara como protectora y patrona de Corrientes a la Virgen de Itatí. Y eso se recuerda un 16 de julio. Hace poquito recordamos. Pasamos. O sea que todo es relacionado al guaraní. Sí. Toda la zona, eso que estábamos diciendo, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, el caso de Rosario, Paraná y la misma Buenos Aires, pero muchísimos paraguayos, hijos de paraguayos viven allí. A mí es guaraní, y aparte de eso ya el nativo de la zona que siempre habló guaraní. O país por nada, ya y ganan de egoísta la paraguayos, abuela ya ni moca años. Claro, él allá de Oaxaca, el epicentro del guaraní goñaneta, ya japende ellos justamente es la brasileño, vayan mando Paraná, Mato Grosso, Río de Janeiro, pues llevo en la unidad guaraní, San Pablo, el Puerto de Santos, Río Grande do Sul, toda esa zona de Florianópolis, hay comunidades indígenas que siguen hablando guaraní. En Uruguay hay toda una zona donde se sigue hablando, allá. Pepe, aparte de eso, famoso Tacuarembó con el nombre guaraní, ¿verdad? Total, en Uruguay. En Uruguay, ¿verdad? Sí. Y así como eso, nosotros vamos a encontrar lo mismo en la Argentina y vamos a encontrar lo mismo en Bolivia. Lo que decíamos nomás allí con Bolivia, lo que varía es el acento, ¿verdad? En guaraní, en este guaraní nuestro hay un acento agudo. Sí. En el guaraní boliviano el acento es llano, por eso ellos dicen capirenda. A ver, capirenda. O bien dicen, ellos dicen, por ejemplo, ibibobo, añade ya está ibibobo. Ese tipo de palabras son las que normalmente, digamos, de ir la imburubisha. Pero todo tiene la misma esencia, digamos. Claro, en el fondo uno se adapta a eso. Acá pintoresco siempre fue el hablar del guaí. Cuando usted ve a Yoarey. De la Yoahei. O Yaorey ahí. Yaorey la Oye Yohei. O bien a Yepirey. A la Yohelan después. O por ejemplo, el nombre de, a mí siempre me llamó la atención, no le dicen en Casapay y Villarri, Iguairá, de ir la Pojanonza, en de Pojapiro, acierto las ideas, pues la ñanemon San Juan, o así no ñanemon Piro y Juan. Es decir, todo eso forma parte de ese cúmulo de digamos, de aspectos que hacen al guaraní. No solamente acá en Paraguay, sino que en la región. Se calcula que hay 12 millones de guaraní hablantes en la región guaranítica, que en parte hoy está representada por el tema del Mercosur. Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia. Y más allá, hay hasta ahora información fidedigna. Augusto Campos Caballero, que hizo un muy interesante libro, habla del guaraní, por ejemplo, en Venezuela, habla del guaraní en Cuba. De Cuba. Exactamente, es decir, ¿qué es lo que hoy podemos documentalmente decir? Es que el guaraní tuvo y tiene una importante presencia en toda América. Acá quiero leerte un mensaje. Justamente es nuestro invitado para el próximo jueves 26, un día antes también, así como hoy estamos recordando un día antes del idioma guaraní, que mañana es su día. El 26 es la víspera del Día de la Guarania. Y Daniel Torales va a estar con nosotros compartiendo, una persona que es muy conocido, comunicador, investigador. Acá envía un artículo. Dice, en el año 1613 organizan un sínodo en Asunción donde optaron utilizar el idioma guaraní para evangelizar a los nativos, cuando por entonces dependían del arzobispado de Lima, Perú. Así mismo. Porque era el asiento del virreinato, que es una historia que conocemos, ¿verdad? Sí. El guaraní fue elegido entre tantas lenguas por su claridad, y entonces los sacramentos y catecismos se impartían en esa lengua, ¿verdad? Sí. Como lo hacía perfectamente el padre fraile Luis de Bolaño. Gracias, apreciado amigo, por tu... Bolaño fue el primero que tradujo el catecismo al guaraní. Imagínate, acá una compatriota ya en Buenos Aires dice, Yapeyú queda a 293 kilómetros de Posada, Misiones. Bueno, y te estoy enviando audio también. Ya hace ti música,
demasiado interesante, más que interesante. La presencia de este señor siempre fue realmente didáctico o didáctica en cualquier lugar. Acá justamente quiero leer más esto. En Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero de 1778 nació el general José de San Martín, el hierro máximo en la República Argentina. Correctísima es la historia que nos cuenta Víctor Daniel Torales, héroe. Bueno, Yapeyú queda 293 kilómetros, dice Julia Benítez. Y hay una música linda. Vaya de... vean allá hay viñeta comercial. Allí ya por acá es acá tu... Hoy por ahí con un género musical paraguayo también, la forma musical, como diría la maestra soprano Teresita Anzoátegui. Cielo de Ñandutíes, de Oscar Cardoso Campo y Rolando Niela. Blanco jazmines, luna y azar, y un lucero que sonríe viene asomando la claridad. Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel. Quiero el color que tiñen tus arboledas, jazmines y enredaderas, y una muchacha morena. Quiero el color de tus lapachos floridos, el cauce azul de tus ríos, mi Paraguay. La, 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 colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel, y el manantial que está cantando en la fuente, el sol que besa la tarde y entre palmeras se pierde, y acaricia la niña que quiero tanto, fiesta de sol y naranjo, lugar feliz. La, 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 La revolución llegó a la red. No hace falta antena, no hace falta sintonizar, solo hace falta ganas de música. UGA. Estás en línea. Corei me hape, deve año te apura heibo, tejendo hawa haero la saitero haluha. Hay potantero via, dente acharo horuba, y boti pondera cuba y aite baje tumba. Dere gente geni geni,
se mora el jupio genoiva, mantere y san ecoiva, lo que se ve. Oya ya iba nema buyaco ente boiva, de tuita y po imida, ya sira upa huete. Sanyu a cuevo, na yura cuapeta. Derete curiwa suba, iba gañonga tujara. Semo piripirimba, varemo mu evo esa. Seja endera y juja, niete coja endebe. Eminte na sebe, nekuno uta cuera. Maitei Joribeba, debe buena Don Fidel, ne acompañante cuera oña no UPB Copujarebepe, profesor David Galeano, a Yoyito, Abello no rector de una universidad. Grandes personalidades de Yapuina Nerembia Poja, Pemosanambirun de Beba Witupeporeña Neñe, Guaraní Megua, ya un huevo de tema la Arajina, Día del Idioma Guaraní, Día de la Guaraní el 27, así es que, y el folclore que pasó hace poquito, así es que estamos de fiesta todos los paraguayos y más los artistas que estamos fuera de nuestro país. Ayer pues acá muy interesante el trabajo de ustedes hoy día, ayer también, así es que bueno, estoy en contacto siempre todos los días, sino a veces se me hace un poco imposible enviar un mensaje de texto y un mensaje de audio también, así es que un saludo cordial para todos ustedes. Yaneñe guaranime año atui chapayepeba pm guaran hañan de yaras a tu pasito me ñan de te sai po apu akai ka tu hanwesa heta aru ñe meja ya luchas mañan de ñaneñe guaranire ñan de música paraguaya ñan de purajey ñan de yeroku, las tradiciones de nuestro país. Un placer saludarles, Tina Grance desde Madrid. Florecita misteriosa de la selva que viaja, de masa y agua se harinera cuá de día el seco y embase a jupapo se lleva Muchas gracias, Tina Grance, por tu saludo. De hecho, el paraguayo añora mucho su lengua, su cultura, sus costumbres y tradiciones. Y si bien celebramos el 22, el Día del Folclore, en nuestro cotidiano andar celebramos el folclore porque es parte de nuestro ser, ñande caracú, ñande esencia ya ambueñe m. Gracias, Tina. Acá le llega también al doctor David Galeano tus saludos. Maite mi Tina, aguille tema ante ore en Dujaweres, a petenilla y sacuan de Nerembia Poponaitares. Dere muy asaipe ñandere ko ñaneñe eja ñande purajei o pare ko harubi uya pande pues seitena ape con la correntina hermanas engo ñande hermana varango la cultura lleva pues a uparece hermanas a eso pe a hermanos ahí
te tan buen peguape, cuña mi hermana. Bueno, ya puedo tener por ando. Discúlpeme la pregunta, ¿cuál es el guaraní auténtico, real, de pura cepa? Es su pregunta. No sé, por eso pregunto, dice. Agradece y pide disculpas. De hecho, no tiene que pedir disculpas. Y acá el doctor va a poner su punto de vista a la respuesta tuya, a la pregunta tuya, Julia. Bueno, Julia, actualmente hay un alfabeto, si a eso siempre nos referimos, el que se usa para escribir guaraní, que fue aprobado por la Academia de Lengua y Cultura Guaraní, de Lengua Guaraní, que funciona en este momento en nuestro país. Esa misma academia, si es que te interesa, hay en Plaza, se puede conseguir en las librerías la gramática guaraní, aprobada por la academia, que está siendo usada en las instituciones educativas, escuelas, colegios, universidades, institutos de formación docente. Y también lo último que publicó esta academia es un diccionario oficial de la lengua guaraní, un diccionario que cada cierto tiempo va aumentando, por supuesto, en la cantidad de palabras, pero hoy ya tenemos un alfabeto guaraní aprobado, tenemos la gramática guaraní aprobada y tenemos un diccionario guaraní aprobado por la Academia de Lengua Guaraní. Bueno, son las letras iniciales, igual que cuando decimos en castellano A, B, C, D y ario conjunto. A guaraní me A, C, G, T. Conjunto de letras, alfabeto abecedario. Y cuál te de conteri cuál más va la tabarandu moiga, que mi época no llega cuál, la tabarandu pa más la hoja y puga pues. Sí, tabarandu ni que tiene homogéneo que tiene bojara ni andere llama lleva. Era María Blanca de Alvarenga. Un va por que imave Instituto de Lingüística Guaraní y del Guape. Ahí por vive homogéneo y miñe epiaju. Coanga oye purúa. Oje chamba dice inglés pues apego un boja guaraní me. Apea vete envía por imba de cuesnacia de Aremima 1980 Aremima mojeño y peñe epea. Pues año por andar coyetente. Oscar, quisiera que pongas el vals. No, es un género musical paraguayo, pero es oportuno difundir esta canción para saludar a una persona que está de cumpleaños y de parte de Virginio Arzamendia, lógicamente en la interpretación de él con su conjunto, la primera orquesta de no videntes del Paraguay, el Grupo Génesis. Ahí está sonando ya para Baldomera Machuca, quien vive en Ñoatiní, Paraguarí. Entonces, nuestros deseos de muchas felicidades. Apenas un fragmento musical entonces para reiterar los deseos de muchas felicidades para ella. Hoy es tu cumpleaños y vas a hacer balance de todos estos años. Saber que ya en la vida lo has conseguido todo, o es que te falta algo. Hoy vive su gran día de fiesta y de alegría, y por eso te cantamos y brindamos por ti. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz, que siempre cumplas más años, que podamos compartir. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz, que siempre tengas amigos y emociones que vivir. Muchas felicidades, señora Baldomera Machuca, de parte de Olegaria, tu hermana, de parte de Virginia Arzamendia y todos tus amigos, familiares. Te desea muchas felicidades con este tema musical en la interpretación del Grupo Génesis. Hacemos una excepción porque se trata
de gente muy cara a nuestros afectos, y aparte un día muy especial. Celebrar un año más de vida realmente es celebrar un acontecimiento muy especial. El hecho de aspirar y respirar el aire ya es motivo de celebrar, y más aún cuando cumplimos un año más de vida. Bueno, voy a dejar a Oingo Lañe Eprajú, ya Purúa Veico la Guaranime. El español se ha guaranizado mucho también, ¿verdad? En los últimos tiempos. Bueno, justamente eso forma parte de una campaña que nosotros venimos haciendo, porque está en la PQP ya hay guaraní, oye monge puipuku veñana puitu ya a pea oye monge que ya hanguaña de la pisacuera ve cuya es hanguaisa a nivel ñe guaraní me ya guaraní ya lleva. Muchas veces la gente tiene miedo de decir que habla guaraní, como vimos recién en algunos de los mensajes. Apenas ya que llega, es decir, no existe un hablante perfecto de ni el guaraní, ni el castellano, ni el inglés, ni de ningún idioma del mundo. Y el castellano comparando con el guaraní es mucho más complicado. Y mucho más tiempo. Por supuesto. Y está todavía en su proceso. Y una cosa, por eso que, un poco yendo a lo que estabas diciendo, nosotros no solamente tenemos que decir que hablamos Yopará del guaraní. O sea, le preguntamos a la gente, dice, ¿qué idiomas hablas? Y castellano y Yopará. En realidad también hablamos Yopará del castellano. ¿Quién nos dice en algún momento del día, venina, esa terminación, nada de guaraní, yuna, erena, venina, andátena, contálena, o si no es nada, es que vení, que traerle, que llevarle, que es a pequeño guaraní, que ere, que ya porque a veces Yopará. ¿Cuánta gente hablando en cualquier parte, en ese lenguaje desenfadado, dice, yo no sabía jina, gente. Yo no sabía, yo ni co guaraní, jina guaraní, el que te dice de guaú nomás te dije, guaú guaraní, picó pío, ¿qué pío querés? ¿Qué pío querés jina, allá, voz, de la voz, castellano, iba ahí. Yo topá es entonces, topar algo allá, oye, la pea castellano allá, ya guaraní, ya yuyujú, pea guaraní, te allá, anga, yepurú. Siempre el problema nuestro es que porque no se nos enseñó bien ni el castellano ni el guaraní, es que caemos frecuentemente en la mezcla. Sí. O cuando nos falta una palabra en guaraní o cuando nos falta una palabra en castellano. Entonces, ¿qué hacemos? Prestamos. Sí. Y sale ese discurso. Ahora, cualquiera de nosotros que hace un esfuerzo o decide hacer un esfuerzo, va a poder hablar. Va a poder hablar bien guaraní, va a poder hablar bien castellano. Obviamente podrá cometer errores, pero es más bien un acto personalísimo, una decisión de cada uno el tratar de hablar bien los dos idiomas. Sí. En Paraguay, una realidad que nadie puede negar, insisto, es que mezclamos los dos simplemente por desconocimiento del vocabulario. A mí ya esa mi engape. Allá ñandella de arriero yo me cacerola. A ver, cacerola de ahí esa vaya de guaraní, yo fui de castellano, o bien ne cuñare te macane caballo calecita. Calecita. O van bueñe evia ya. Ha, pero ¿qué hay vea? O bien pues hay o ibe de opitichar esa cama era de arriero yo Banco Nacional de Fomento no qué. A ver, Banco Nacional de Fomento, a mí siempre la bojapuinos o que en la sabe yo allá. Pero la Banco Nacional de Fomento ni que tienen bojasada, pues venía mi guaraní. Guaraní me lleva. Entonces, hay veces la mezcla procede de circunstancias donde la persona no sabe cómo decir determinadas palabras de un idioma en el otro y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y mezclamos. Ese lenguaje tan genuino también nuestro que hablamos acá, vuelvo a repetir, se da tanto en el guaraní como también en el castellano. Por eso en justicia, si vamos a decir que hay Yopará, tenemos que decir hay Yopará en los dos idiomas, no solamente en el guaraní. Evidentemente el Ateneo, su lucha constante eso, ¿no? Enseñar el guaraní para que alguna vez se hable el guaraní, independientemente a que se siga hablando el Yopará también. Por supuesto. Que se hable un castellano, un buen guaraní, el Yopará. Yo opino, es una opinión muy particular, reitero,
de que eso difícilmente le vamos a quitar al paraguayo, no sé, ha de pasar tanto tiempo seguro, pero la idea del Ateneo supongo que es justamente enseñar el guaraní, que se hable bien el guaraní, así como estudiamos el inglés también, que hablemos bien el inglés, así como nos enseña el guaraní, tiene ya también su grafía propia y en ese sentido, ¿cuál es la expectativa en cuanto a llegar a la gente con la enseñanza, profesor? Y bueno, lo que nosotros justamente hacemos es eso, Fidel, cuidar la lengua y enseñar un buen guaraní. Es lo mismo que, por ejemplo, afuera la gente conoce la medicina popular, casera, pero ¿qué hace una persona que va a la facultad y aprende la medicina científica? La medicina estudiada. ¿Qué hace un ingeniero? Nosotros vamos a encontrar con todo el afecto y el respeto que nos merecen todos los constructores, los albañiles, pero hay gente que va y estudia ingeniería y se prepara académica y científicamente para poder hacer construcciones de envergadura, con todas las garantías, pero estudia para eso. Lo mismo ocurre con el castellano. En la calle podemos hablar de la forma que queramos, pero vamos a una institución que enseña castellano y que nos enseñan bien. Nosotros en el Ateneo hacemos lo mismo. Hay un guaraní en la calle, pero el Ateneo que hace enseña un buen guaraní. La idea es que la persona después libremente opte y diga, bueno, se añe esta añe eponata, o se añe esta icatujaisa, o se añe esta hipotajaisa. Eso ya es una cuestión personal, pero la incitación en el buen sentido de la palabra es a que podamos seguir hablando en buen guaraní. Porque hay un riesgo velado. Hay veces cuando mezclamos mucho, lo que hacemos es más castellano en el guaraní y menos guaraní en el guaraní. Entiendo. Y ese es un proceso que degrada, que puede destruir la lengua. Por eso yo no estoy en contra del yopará, claro. Porque es una realidad. Sí. Pero lo que sí también le digo a la gente, que si vos sabés, hay un caso que a mí me llamó la atención, la ñande costumbre, la costumbre de pocuá, allá. O por ejemplo que alguno, en un libro nunca olvido, decía ñandeja es persona. La persona guaraní me abá, iwipora, tecoé, tapichá, allá. Bueno, entonces lo que nosotros promovemos institucionalmente es el uso del guaraní hasta donde se pueda. Cuando no se puede, prestamos. Claro. Pero si podés decir en guaraní, decirlo en guaraní. No, clarísimo, para mí queda clarísimo el objetivo del Ateneo. Bueno, profesor, estamos llegando casi al final de nuestro programa y gustos a la Ucarella. Yo veo que hay muchísima gente conectada. Si bien hoy día menos se está comentando acá por Facebook, por YouTube, yo digo que las 10 ya estamos, pero fíjate cuánta gente están escuchando, significa que le da un respeto y sobre todo también un interés, ¿verdad? De ir conociendo más lo que es el idioma guaraní. Yo confío que más rápidamente de lo que uno espera va a ir evolucionando la enseñanza propiamente del guaraní, porque acabas de mencionar a De Cula Rosa, y de una época no muy lejana. Estamos de ahí viniendo prácticamente con este proceso, ¿verdad? El oficial la presidente la guaraní pero oficial y nos está la ñemba pues nada que todo esa reivindicada de una vez por todas la lengua guaraní. Pues si te Fidel japea peña para poner para de ella pues haisa ape Miriam dice y que tu haisa y peña pues haisa peña a ese go ñamasai ñamon barete peña neñe y ahora oyupi bate que ya coño esto me invito verás a tu yayay veamos bella hipotada veamos bella nemba esteba ñandere chaucaba ñandere paraguayo haisa ya haya jajabe esta eva apetebe oñica tete ya evo ñandere paraguayo hapi cuerinte más y más ñandere. ¿Usted habla guaraní? ¿Puede decir algo en guaraní? Sí. Peamos o llave ñandere co paraguay de allá pe guaraní peape ñanemba esteba peape ñañandú peape ya ñanere miandú peape ñanere bipotá ñanere bicoa hoy mía bien baite guaraní me ají ara ñamamba eguazú se Fidel amesen de se auye deja mundo del folclore
A Miriam Solillo en Duena. Boejara Guaraní me madre. Licenciada. Licenciada. Voy Guajara. Boejara ahí, Mari Cristina Escobar Arguello, y abre Capiatá, vamos a tener tenor en Viapó. Aupa, veje Dios ño Morandúa, estaba Capiatá, pero ahí te imí. Ajá, ese entender Fidel, apamente, te envía por Juanaitape, ya por GPM, Coin, a Mundo del Folclore, a Villeveteco, a UGA, Radio, en la Universidad Unigram, a PRG, y que tus abuelos, ñamaje, tañan de la Pichá, ñane vendúa, ñane tajan, boete tano que hay. Su escuela, ahí vete, maite, hija, con éramos, guaraní, árabe, tallaja, saponaite, talla y purube, guaraní, para vetea, mimita, mimilla, brecoñan de droga, ve. Ya en Duca, que no es su escuela, guaraní. Ya eso es yu, guapi, ya ja, y puruna es de escuela. Ni oye purúa, ni es cobea, ni en oye purúa, ni en catuá mano. Guaraní no mano hay, angate cotenente y purúa ya ja. Tal pese que nada, voy a dejar Igor Lana se acá, acá tú ya jamás, pero ya jamás, y a Petina Gran se Guillem voy a dejar a David pe neñi puro pire hemos guajeva sebe semo pe a orige allá a peca tu Tito Burgues Insalural de buen día Fidel Chamorro, que interesante escuchar al profesor del idioma guaraní. Virgilio Silvero, Boejara, y este año es la edición 27 del Festival del País. A tenedor en Viapoa, y coordinador justamente en Boejara, Magíster Jaena, doctor Virgilio Silvero Arévalos. Gracias. Y que tu puría, Getia, y Aguasúa, Cointe, como te no debe, va a Festival del País. Voy a poner a Villeiro en Endure, Virgilio. En 2000 ya el Festival del País desde Ituzaingó, Corrientes Argentinas. Edición internacional. Edición internacional. A ver, Ituzaingó, allá va. Voy a conocer la guaraní, allá va. En fin, lindo programa, muy constructivo, gracias, dice la correntina, Dami Delga dice muchas gracias, felicidades. Héctor Gómez, el argentino, realmente un lujo es tener a una persona con tanto conocimiento del dulce idioma guaraní, dice Héctor Gómez, el argentino. Muchas gracias, Héctor. Bueno, Magmap Tapizapes en Dúa, Árabe, Coatembia, Royapoa, Ñe Guaranira y Jupape, Boejaraguazú, David Olivera, en día, PM Guaraná, Apame que Pehuerecoco, éramos, Ñande Guaraní Árabe. Acá tu tesain peba con añicote eco pandemia. Que tengan un excelente resto de jornada. Y ahí está justamente, se proyecta lo que es la Semana del Folclore, que hoy estábamos desarrollando en homenaje a nuestro dulce idioma guaraní. El próximo jueves la presencia de Daniel Torales, el comunicador social investigador, para hablar en la Guarania de José Asunción Flores, su creador, pues en su fecha de nacimiento también se recuerda el Día de la Guarania. Y el viernes próximo tenemos acá a Yasuya Tere, así lo digo cariñosamente. Esta persona, él es albino y sus hermanos siempre se caracterizaban con ese nombre del conjunto Yasuya Tere. Antonio Colmán con José Rolón el próximo viernes. Muchísimas gracias por la audiencia. A nivel ñañonaino, a nivel ya Icoba, y Tori Peñamo Apoñamo, Puañan de Paraguay, y Copura Hey, Japepe su capé Mena. Oscar Aranducao, de AP Mundo del Folclore Pegoná, Boejaraguazú, David Galeano Olivera. Con NOPD, Lomitaña, Yotopayeta, Uga Radio Rupivé, Mundo del Folclore, Tembia Pojape.